con vos. En todos lados, con vos. ¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Montaje roto de sangre en el polvo, un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entre calles de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, atando vallas de lo que nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso. Los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Pueden escucharnos en la radio tradicional, si lo hacen por ahí como siempre, en el auto si andan dando vueltas, o si no, entrar lo que corresponde, lo que hay que hacer sí o sí, entrar a YouTube, poner me gusta y llamar a toda la gente. ¿Por qué? Porque tenemos un programón. En un ratito, si todo marcha acorde al plan, está viniendo Juan Elman. Especialista en política internacional, trabaja en Cenital, sigue la situación en Estados Unidos, en Latinoamérica, viajó a Hungría para la caída de Víctor Orbán y vamos a hablar de la geopolítica internacional que, bueno, afecta mucho a la Argentina. ¿Qué pasa con la Stradwife? Cierta vanguardia de la batalla cultural parece que está en problemas. ¿Qué pasa con la economía argentina? De la batalla cultural de ellos, ¿no? ¿Qué pasa esta semana? Números malos, desde todo punto de vista para el gobierno. Hay despidos de los que se habla poco y de los que hay que hablar. Y Peter Lamelas, el embajador en la Argentina, apretando una cooperativa. Así estamos. Después dicen que el imperialismo ya fue, que cosa del siglo XX, etcétera, etcétera. Todo eso hasta las 14 en el Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Bueno, muy bien, estamos bien de gente acá, de público. Lo que no estamos bien es la relación con los likes, de entrada, para aclarar las cosas como son en este programa de entrada. ¿Está bien? Primero empezamos con las órdenes, ¿no? Si le pueden poner un poquito más de like, ¿por qué? Porque si le aparece a otra gente que recién se levanta, mirá, cierto, el Círculo Rojo, debe poner, además de que llamar, mandar mensaje, etcétera, porque bueno, vamos a tener un programa bueno hoy. En un ratito viene Juan Elman, vamos a conversar sobre la geopolítica internacional. Obviamente, el mundo es grande. Pero ¿qué pasa en la relación Latinoamérica y Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo mira ahora este gobierno y el conjunto de Estados Unidos la relación con Latinoamérica? ¿Qué lugar le da? Estuvo hace poco en Hungría con la caída o la derrota de Orbán. ¿Qué pasa con las derechas, México, los progresismos? Bueno, llegaremos hasta donde llegaremos, pero tenemos muchas expectativas de lo que podemos charlar en un ratito con Juan Elman. Y en la Argentina es como que se está echando a rodar un outsider por semana, digamos. Sí. Para probar. Che, sí. ¿A quién tiramos? Y fíjate con Brito. ¿Qué Brito? Jorge Brito. Son unos outsiders raros, ¿no? Son unos outsiders, sí. Uno banquero, el otro. Los outsiders, claro. Pero esa onda, ¿viste? Después, ¿qué pasa? Bueno, Haddad. Probemos con Haddad a ver qué pasa. Claro. Y van tirando. Después dicen, no, Haddad en realidad lo quiere levantar a Brito. Y Brito lo levanta a Haddad. ¿Qué hacen UPA? ¿Qué pasa, che? ¿No tienen derecho a presentarse? No, obviamente. Tienen mucho plata. Finalmente, la solución superadora siempre es Sergio Massa. Y la solución superadora es siempre Sergio Massa. Que igual salió a ser y alguien que siempre está dispuesto. Y siempre. Al nivel de que cuando no había quedado nadie, año 2001. Claro. Y a Rodríguez Sá no le había quedado nadie al lado, porque Rodríguez Sá fue uno de los pocos presidentes que estuvo una semanita. Sí.
después lo dejaron solo, se fue a Chapalmalal, pidió a los gobernadores que lo acompañen, no fue ninguno. Y desde ahí dijo, che, me quedé más solo, escuchó unos cacerolazos afuera. Las malas lenguas, como por ejemplo la de Eduardo Duhalde en su libro, dice que estaba un poco asustado. Ajá. Y se fue a San Luis y renunció desde San Luis. Solo. ¿Quién estaba al lado? Daniel Scioli. Daniel Scioli. Que él siempre está listo. Siempre está. Yo me lo imagino duerme con traje, ¿viste? Como listo para que alguien lo llame para una Claro. mira, Daniel, necesitamos, estoy. ¿Y qué se dice ahora? ¿Qué puede llegar Posible candidato a la provincia de Buenos Aires. Circuló una versión. Igual fui a mi Posible fuente de candidato. confianza, que es la política online, y ellos no lo habían publicado todavía. Bueno, aclaremos, está bueno hacer ese chequeo. Hice el chequeo. Aclaremos que estamos hablando de la Libertad Avanza, por las dudas. Obvio, por si hay algún confundido. porque- Por supuesto. Porque ya Por fue supuesto. gobernador. Claro. Por Ya supuesto. trató de frenar a la derecha y no pudo. Así Y que ya no ahora- pudo, dijo, No me pudo. quedo con la Claro, derecha. Y ya está. Claro. La voy a frenar del otro lado. Claro. Digamos. Claro. La voy a ralentizar. Claro, la voy a ralentizar de ahí. Muy bien, está buena esa. Bueno, bien. Che, un abrazo del Caño, ¿eh? Un Sí, abrazo obvio. del Caño. Visionario. Que Esta castigado. semana en Twitter, que obviamente no es el mundo, sino que es un micromundo, pero mucho reconocimiento al final. Bueno, Al final, tanto que. al final tenía De a razón del poco van Caño, reconociendo. ¿eh? ¿viste? ¿Cómo nos rompieron, eh? ¿Cómo? Miren que años rompiéndonos. Miren, Qué miren pesados. que somos buenos porque podríamos vengarnos y podríamos Obvio. seguir con esto todo el programa, por ejemplo. Podríamos agarrar Programa el especial. Pero vamos a cambiar de tema. Pero vamos a cambiar de Vamos a tema. cambiar de Obviamente tema. vamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque hay un reagrupamiento, hay una reorganización del gobierno que está tomando nota. Después Pablo va a hablar de la economía, pero están como, digamos, soltamos plata, no soltamos plata, digamos, queremos que se reactive, pero no queremos largar plata, es más o menos la onda. Claro. Está bien, queremos que se reactive con la tuya, Claro. digamos, pero nosotros no queremos poner nada. Claro. Entonces, por ejemplo, con tus dólares, es un temita que tuvo esta semana, permitirle a las empresas que no traen, corregime Pablo, sino que no traen dólares, que no generan dólares para la economía argentina, darle préstamos en dólares. Que se endeuden Ajá. en dólares. Obvio. Danger. No, yo Para no que quiero decir- inviertan. Para que inviertan. pero Doble bueno, danger. se puede, sí, que se endeuden con los dólares de los depósitos de los bancos. Exactamente, sí, con Bueno, la tuya. Con la tuya, claro. Bueno, yo no sé, pero la tuya debe Yo ser. mía no Bueno, hay nada. Con la de alguno. Pero, pero sí, pero hay gente que ahorra sí, porque bueno, inclusive con No, poco, digamos, ¿no? es- Pero porque no igual la mayoría de la gente la saca del banco con alguna razón coherente, sí, ¿no? pero con Es alguna como- razón coherente. Bueno, la cuestión es que tuvo malas noticias. Se está tratando de ver cómo se reacomoda económicamente, sobre todo para la campaña electoral y también políticamente, al punto tal que la secretaria general de la presidencia, si no me equivoco, es el cargo formal, lo llamó a Macri y tuvieron Sí. una reunión. Y Macri pidió una determinadas cosas y diciendo, no, poneme a tal y a tal, lo quisiera. Bueno, estaría entregando la ciudad de Buenos Aires a no ponerle candidato a Jorge Macri, Macri, sí. lo cual ya es una forma de decir Sí. muy fuerte no estás, porque si no querés recuperar Claro. con un candidato propio. Bueno, Pero Recordemos que ellos no Adorni tenían- ganó acá. Claro, Eso te iba a decir. El candidato era Adorni Adorni. ganó acá, ¿eh? ¿No tenían un recandidato ellos Bueno, para la tenían ciudad? recandidatos, sí, que ganaron. ¿Qué pasó con...? En fin. ¿Qué pasó? ¿Qué Con pasó? Se hizo millonario y ¿En qué decidió anda hacer Ladrorni? otra ¿Sabemos cosa. algo de él? No sé. Lo llamó la justicia para que verdad. justifique. sí. Es verdad, aparte ahora tiene que justificar los ingresos de tipo los online, ¿no? Los ingresos digitales, no sé cómo le llaman. Bueno, bien, bueno, y estuvo, te lo digo, para actualizar la semana, el gobierno tratando de reorganizarse, buscando aliados en el PRO, los gobernadores aliados, etcétera, y la cumbre del peronismo, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se juntaron todos en el mismo lugar. Massa, Máximo, Axel y algunos más para sobre todo decir que haya paso. Ujú. Ujú. Básicamente que haya paso. Nada más. Cunio y Larry de Solo Clay. eso. También. Que también. Cunio, se sumó Cunio. Una gran incorporación Santiago para el Cunio, movimiento sí. al derecho Sí, al futuro. sí, dijeron, che, Además. pintó el nacionalismo, perfecto. Sí, sí. Traelo a Nacionalista, Cunio. dijo. Yo, Sí, nacionalista. Bueno, venía con la esvástica y le dijeron, no, ese no. Por suerte tiene diálogo con el feminismo Cunio y sí, Sí, con- claro. sí, sobre todo. ¿Con Él qué sobre sigue todo. con mucho interés todo el fenómeno Miriam Bregman. Sí, muy Muchísimo. está girando a la izquierda, últimamente está girando a la izquierda, pero bueno. Bueno, la cuestión es que todo eso esta semana, como que básicamente en modo preparativo para las campañas electorales, pero la novedad más importante es que Cristian Castro terminó la segunda. Eso te iba a decir. Estás Muy hablando de todo bien, esto para vamos. tapar un logro Un logro. Un logro enorme, porque Cristian programa es de Castro que... Exacto.
tiene una carrera musical Claro. internacional que podría no terminar el secundario, dijo, Sí. ¿sabes qué? Yo voy a terminar el secundario. Y no sé, aparte tiene, no sé cuántos años tiene Cristian Castro, de la mi edad. 50 No, y un pico. poquito. Un poquito más. Sí, Bueno, sí. A ver, Un poquito mirá, más. mirá lo que lo pospuso. Mirá, Terminó el secundario y no solo eso, ahora está envalentonado y dijo que ahora va por el título universitario. Mira. bien, me parece 51, muy sí. bien. 51, van sí. ahí. Bueno, bien, Bien. bien, bien. Pero bueno, hay pendientes. Claro. Hay pendientes. Obvio. Sí, o cosas que pateaste 1000 años, Claro. las terminaste haciendo porque, Claro. bueno. Por ejemplo, jugar el mundial. Yo no Sí. dejo de tener. De ilusionarme. Todavía no, si Messi, claro. ¿Para el mundial de qué? Si Messi jugó. Ah, de Claro. fútbol, de fútbol. Si decía. Messi jugó a los 39. Este fue el mundial con más veteranos de la historia. Ujú. Claro, pues estaba Modric, todavía estaba, ¿no? Cristian Castro. Cristian Castro también. También Cristian pa- Castro Para también mí, tiene si el él se sueño. lo propone, Yo lo creo que logra. si lo ponían en México Sí, les iba a ir bien, ¿eh? Sí. Con los Luka que tenían. Modric estaba en este. Modric, en este, sí, claro, estaba claro. Cristiano, que Croacia, también estaba grande. Bueno, el Bocinia. arquero, el arquitecto. El arquitecto. arquero de Cabo Verde. Bueno, en fin. Pero todo el mundo tiene algo guardado Obvio. Sí. diciendo esto en algún momento lo voy a hacer. Ujú. Todavía estoy a tiempo de hacerlo. Por ejemplo. No, Celeste. bueno, yo lo que procrastiné un montón de tiempo, lo terminé ya lo haciendo, hiciste. ya Sí. lo hice, es aprender a manejar. Ujú. Tardé Yo aprendí de grande. también. añar, o sea, aparte de porque hay veces que, bueno, no tenés la posibilidad y bueno, está bien, Claro. lo haces cuando se puede. Claro, Yo tenía claro, todas las claro. posibilidades Y y, maneja- por vaga no lo hacía. Maneja muy bien la. Sí, sí, sí. Manejo bien, qué sé yo. La- la normal, acá. me No, defiendo, sí, me sí. defiendo. ¿Te la pusiste alguna vez alguno? No, nunca. No, Qué no. grande. Mete Nunca, ruta, nunca. todo, te Sí, acelera. nunca. Muy No, bien, no. muy bien, muy bien. Es que los nobles de grandes, Claro. yo lo fui Somos también. más cuidadosos. Somos más cuidadosos. Somos más cuidadosos. El que viene confiado desde los 5 o 6 años, que el papá le enseña, mire, dale, boom. Claro. Se la pone. Pisteando con un campeón. Claro, exactamente. Yo tocar la guitarra, o sea, tengo dos. Eso también Mira, me Tengo dos gustaría. guitarras, Tocar la guitarra. ¿vale? tengo una eléctrica más o menos desde los 16 años y una criolla que heredé de mi viejo. Y están ahí, yo cada tanto el verano, cuando Pero algo te sobran 2 días, dije, ahora... Decís, ahora aprendo. Sí, y sé algunas cosas, motorcico, por ejemplo. Qué bien. ¿En serio? Sí. Ah, yo iba Una por- parte, yo iba no por todo. Humo sobre el La agua, intro. dije humo sobre el agua y nada más. O sea, Motorcito. Esa también la saco porque es como elemental. por eso te digo. humo Yo no sobre sé el agua. tocar ni una nota. Bien. Tenés razón, me hiciste acordar que yo arranqué con la batería, viejo. Con mi Ajá. amigo Pablo, cuando Mirá. vivía con mi amigo Pablo, él se ponía, él tenía paciencia y algo sacamos, ¿eh? Algo Sí. una base para tocar con los ratones paranoicos, por ejemplo. Mirá. Cualquier tema de los ratones paranoicos. Ahí te- Cualquiera, porque son Por lo menos todos que- medio parecidos. Eso es que tenés oído. Yo de eso nada. No, lo más difícil es, bueno, qué sé yo, lo más difícil es lo que Coordinar, claro, hacer Claro, cosas sí, sí, distintas, sí, obvio. que es coordinar. Pero Sí, bueno, sí, sí. en algún momento sale. Toca la cortina del círculo rojo, aparte. Claro, tocó la grande, cortina del grande, Círculo le Rojo. mandamos un Esa abrazo. batería tocó la cortina del Claro. Círculo Rojo, exactamente, muy bien. No, yo el posterior que tengo, porque a los 3 años yo escribí un libro, pero eran las obras completas de Freud, de mi tía, pobre psicóloga, que se las arruiné. Escribe, bien. Así que me queda pendiente eso, escribí un libro, pero de mi autoría. Bien, Así que bueno, vamos a ver. ¿tenés alguna Qué idea? ambicioso. Sí, temas, sí, hay reggae, en Cultural, Argentina. político. Cultural, no, cultural, político. Bueno, está Claro, bien, está cultural. bien. De autoayuda, ¿cómo llegar No, a de tiempo? autoayuda. Me gusta, me Bueno, gusta. bueno, no lo Bueno, hoy bulineemos. llegó bien, boludo. No lo No, por bulineemos. eso Llegó lo bien, están no logrando. armes lío. Yo, Lo está lo logrando. mío es muy actual y muy básico y seguramente todo el público oyente me va a entender. Tengo ¿cómo se llama? La bocha de donde sale el agua en el Sí. inodoro, Sí. que no me cierra bien. Tiene El- algo roto ahí y el hace... depósito. El depósito. Sí. 1 año y medio que estoy está ahí. postergando hacer una cosa de ingeniería o llamar al plomero. Ninguna de las dos cosas hice. Así Claro. que yo ni No. guitarra y nada, lo mío es muy No simple. estamos hablando del repuesto, ¿no? No, estamos hablando de la bochita que va, que sube y te corta Claro, el la agua. que Flotante, nivela, el el flotante. flotante. El flotante no me está terminando de cortar el agua. Ah, no mirá. tengo idea por qué, pero bueno, estamos. Bueno. Ya lo vamos a hacer. Bueno, bien. Ese se puede lograr. Yo creo que sí, pero La bueno. semana que viene Es lo puede lograr. alcanzable. Pero que fiaca, ¿no? Sí, Tranquilo. totalmente. Cristian Castro terminó la secundaria, todos tenemos algo pendiente, lo podemos hacer de grande. Y lo que le vamos a preguntar a nuestros oyentes es pendientes como Cristian Castro que digan, bueno, hicieron tarde y lo lograron, o están en eso, o lo aspiran en algún momento, como por ejemplo Diego hoy tiene que cargar la bochita al baño porque se va a tener un quilombo en algún momento, o Augusto que quiere escribir un libro. Bien, y van a tener regalos. Claro, para eso es que mensajes al 15-5379-8990. No dejen pendiente hacerlo largo, no, al contrario. Bueno, no sé qué quise No, no decir, dejen pero pendiente ustedes hacerlo saben. corto, hacerlo Eso, corto. hacerlo corto, exacto. También puede ser a las redes sociales @Círculo Rojo 899. Hay regalos, como siempre, che. Por un lado, un par de entradas para el teatro. La obra es
Le Frigó del dramaturgo Coppi, en la que Manu Sí. Fanego deslumbra escénicamente interpretando a 10 personajes. Es un unipersonal con dirección general de Tatiana Santana y producción integral de Algán Producción Escénica. Una obra en donde Madame L, al cumplir 50 años, se retira de la moda y escribe sus memorias cuando, por un acontecimiento inesperado, inicia un viaje disparatado, me emociono, che. Un viaje disparatado junto a personajes de su vida y un amor especial al final de ese viaje. Bien. Bueno, no, quise contar un poquito porque la verdad que es una obra que pinta, que está buenísima. Bien, Le Frigó se presenta los domingos a las 16 en el Teatro Picadero. Lindo teatro, muy bien. Lindo teatro. Enrique Santos Está Discépolo, muy buena aparte esa obra, 1857. yo la vi. La cortadita. Muy Bien. buena. Bueno, y si no hay entradas por PlateaNet, pero acá hay un par de entradas, che, para Epa, ustedes, para la epa. función de mañana, domingo 16. Bien, ¿qué más? Muy bueno. Y por otro lado tenemos libros, vuelven las lecturas al Círculo Rojo. Por un lado, Conocer o Perecer. No sé qué Siglo título XXI. tiene, porque Siglo es del XXI. siglo XXI de Bernard Haitink. Ahí está, mira, lo tiene al lado tuyo. Sí. mirá. Mirá, ahí Muy está, bueno para ¿cómo pensar está? la educación por fuera de las evaluaciones y todos los Exacto. criterios de rendimiento. Exacto. Y ¿qué por otro más? lado, la ofensiva ultraconservadora, apunte sobre una nueva época, de Daniel Campione, gentileza de Herramienta. Ediciones. Tiene un buen prólogo ese libro. ¿no? Parte de la. Un gran prólogo. Parte de la Gran comunidad, prólogo. ¿no? No, sí, parte de la comunidad. Y el 2 de septiembre. Así que bueno, clima como siempre, ideal para seguir escuchando radio, para seguir mirando a YouTube. Quédate que hay un montón más de El Círculo Rojo hasta las 14. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Hay una pregunta que comenzó a recorrer la política argentina después del jueves 6 de agosto. Recordemos la movilización y el tratamiento en el Senado de la famosa ley de inviolabilidad de la propiedad privada que salió aprobada, pero salió mutilada también, ¿no? Una pregunta que hasta hace poco parecía exagerada. ¿Hasta dónde puede seguir cayendo Javier Milei? Justo hoy escribí en el Dipló, en la edición web de Le Monde Diplomatique, un artículo un poco tratando de pensar esto vinculado a otras experiencias como la de Menem del 95 o del 99, en qué momento estamos, o la del propio Macri después de diciembre de 2017. Porque la realidad es que Milei está cayendo. No quiere decir que mañana se termine el gobierno o que haya dejado de ser inclusive competitivo en este escenario de fragmentación política de la Argentina, pero quiere decir que el presidente que durante por lo menos 2 años amenazaba, disciplinaba, marcaba la agenda y obligaba a todos a discutir en sus propios términos, comenzó a encontrarse con algunos límites. Y algunos de esos límites son bastante duros. Una encuesta reciente de Atlas Intel, ya hablamos de esa encuesta en este espacio, mostró una desaprobación del 62,4%, otra medición de agosto lo ubicó en el 35,1% la aprobación, y 62,8% de imagen negativa, con metodologías distintas, pero una tendencia muy difícil de esconder. Evidentemente algo cambió. Y tampoco hace falta mirar tanto las encuestas. Alcanza con mirar la vida. Esta semana, el INDEC informó una inflación de 2,1 para julio y 33,8 interanual. Y en la ciudad de Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, fue peor, 2,9 en julio y 33,2 interanual. Ahora, sobre este tema de la inflación hay algo interesante donde poner el ojo, porque una cosa es el promedio y otra cosa es pagar las cuentas concretamente. En los últimos 12 meses, los gastos vinculados a vivienda, y esto lo saben ustedes, muy probablemente quienes están escuchando, aumentaron 48,9%. Es decir, la inflación, pongamos comillas, baja, pero el alquiler no baja, la luz no baja, el gas no baja, la prepaga tampoco, el transporte menos. Y todo eso se siente en términos de precios. También se siente en el trabajo. Desde diciembre de 2023 hasta abril de este año desaparecieron casi 400.000 puestos de trabajo asalariados formales. Alrededor de 250.000 privados, 130.000 públicos y 17.000 de casas particulares. En mayo, el empleo registrado mayo de este año, volvió a caer. Se siente en las fábricas,
que reducen turnos, en empresas que cierran, en la changa que hay menos, en el que tiene trabajo pero tiene que buscar otro porque no alcanza. En todo eso se siente la caída del gobierno también. Y se siente quizá algo que sintetiza mejor cualquier estado de ánimo social. Y esto hablamos la semana pasada acá en la entrevista, la deuda. Millones se endeudaron para vivir y después se endeudan para pagar la deuda con la que se endeudaron para vivir. Ese es el círculo vicioso en el que metió este gobierno a miles o millones de personas. Todo eso llegó al Congreso aquel jueves lluvioso, 6 de agosto, cuando trataban esa ley que tuvieron que recortar. Miles rodearon el Senado contra el proyecto y especialmente contra la extranjerización de la tierra. Hubo movilizaciones en distintos puntos del país también, eso fue muy importante, en Córdoba, Mendoza, Neuquén. Hubo represión, detenidos, el gobierno retiró el capítulo que habilitaba la extranjerización y perdió también con la ley del manejo del fuego. Salió una media sanción, pero mutilada. Y esa jornada mostró algo que excede largamente la ley. Milei puede retroceder o se lo puede hacer retroceder. Y retrocedió cuando el rechazo salió de las redes y apareció en el clima social y en la calle como una fuerza material. Frente a eso, ante este panorama evidente del gobierno, la discusión debería ser, bueno, ¿cómo seguir? ¿Cómo aprovechar el golpe? ¿Cómo impedir que Milei reponga fuerzas para volver nuevamente al ataque? Porque, digamos la verdad también, Milei no anunció ninguna rectificación pese a que está en esta situación. No prometió decir, bueno, voy a recuperar los salarios ni parar los despidos. No piensa aflojar con la motosierra. La respuesta oficial sigue siendo la misma. Más de lo mismo. Morir con las botas puestas. Lo dice abiertamente prácticamente Milei. O es decir, seguir atacando. Entonces, la pregunta es bastante sencilla. Si ellos dicen que van a seguir, ¿cómo hacemos para frenarlo o para frenarlos? Y ahí aparece, bueno, el tema de las centrales sindicales, ¿no? La CGT hizo acto de presencia en el acto del 6, pero después, bueno, no mostró ni convocó a un plan de lucha, a un paro para profundizar esa derrota y parar el plan. Habla en general de un plan de lucha, evalúa medidas, advierte que podría haber otro paro, comunicados, reuniones y advertencias que evidentemente no alcanzan. Milei ajusta en tiempo presente. La CGT conjuga la lucha en potencial y muchas veces no sale del potencial. Mientras tanto, despiden, cierran lugares de trabajo, los salarios pierden y Milei gana tiempo, que eso es exactamente lo que necesita el gobierno. Por eso digo que comenzó como una especie de operativo rescate en este contexto. No tan visible, porque todo parece muy disputado y muy discutido, pero veamos el mecanismo. Una parte del propio rescate, del intento de rescate, corre por cuenta del propio equipo económico. Después de repetir meses que la economía ya estaba despegando, que se venían los mejores 18 meses, como dijo el ministro de Economía Caputo, él mismo, Caputo, habilitó que una parte de los depósitos en dólares pueda prestarse a empresas que no generan dólares. Calculan o quieren o apuestan a movilizar unos 6.000 millones. También quiere usar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para crear financiamiento a largo plazo y volvió sobre los dólares del colchón. Es decir, se quieren rescatar de que se empiece a mover la economía que ellos mismos destruyeron. Si la recuperación estuviera funcionando, como nos decían hasta ayer, no estarían buscando desesperadamente cómo fabricar crédito para empujarla. El gobierno, que explicó durante años que el problema era que sobraba plata, ahora busca cómo ponerla a circular de nuevo, sin poner mucha plata porque a la vez quieren seguir con el ajuste. Ese es el círculo vicioso del gobierno. Pero otra parte de este operativo rescate se juega en la política. Milei volvió a buscar a Macri, a Mauricio Macri, negocia con gobernadores y necesita reconstruir, bueno, la red de apoyo que le permitió gobernar sin mayoría propia. Nunca nos olvidemos de eso, nunca tuvo mayoría propia. Y mientras el gobierno busca cómo sobrevivir a 2026, una parte de la oposición que discute
2027. Esta semana, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a reunirse, una cumbre. Uno de los temas centrales fue cómo ordenar el espacio del peronismo y llegar a 2027. Esto de 2027 no es un detalle, porque mientras abajo se acumula una bronca enorme, arriba vuelve a escucharse como una melodía conocida. Hay 2027. Ya la escuchamos. En 2019. Hay 2019, por obvias razones, ¿no? La escuchamos en 2018, en realidad. Macri venía de aplicar un ajuste feroz, había llevado el país nuevamente al Fondo Monetario y después de las PASO quedó prácticamente políticamente liquidado. Recuerden que perdió como de 47 a 32. ¿Qué hizo el peronismo en ese momento? Armando el Frente Todos, esperó. Y no nos olvidemos de esto, que lo denuncian hasta el propio espacio del kirchnerismo. Alberto Fernández había sacado 47% en las PASO y todo indicaba que sería el próximo presidente. En plena crisis cambiaria, ese año fue muy duro desde ese punto de vista, en 2018, de la crisis, dijo que el dólar, alrededor de 60 pesos en ese momento, había llegado a un valor razonable. Eso dijo Alberto Fernández después de haber arrasado en las PASO. Todavía faltaban las elecciones de octubre, pero eligió colocarse como un garante de la transición ordenada, como alguien que lo ayudó a Macri a devaluar hasta un punto, para que se entienda. Y llamaba a la espera hasta que cambie de gobierno. El mensaje era sencillo, que Macri básicamente llegue. Hay 2027, como puede empezar a sonar, puede ahora cumplir la misma función, puede sonar opositor, hasta esperanzador para alguna gente. El problema es lo que dice sobre 2026, no sobre 2027. Si toda la energía política se concentra en esperar la próxima elección, Milei gana 1 año y medio, que todavía falta, para seguir haciendo lo que prometió y lo que dice que va a seguir haciendo. Ese puede ser el verdadero operativo rescate. No convencer de nuevo a millones de que Milei tiene razón, eso no, porque ya se están dando cuenta que no tiene razón, sino convencerlos de que no hay que hacer nada hasta 2027. Pero el 6 de agosto mostró exactamente lo contrario, la movilización del 6 de agosto. A Milei no lo rescata su propia fuerza, lo rescata la espera, junto con todos los otros mecanismos. Y si puede retroceder, o si se lo puede hacer retroceder, la tarea no es aguantar hasta 2027. La tarea es volver a empujarlo en la calle hasta derrotar el ajuste. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. Donde estés, en todos lados, con vos. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más. Me encanta tocar un instrumento. Tengo muchos pendientes, pero para cuando sea grande. Se aprende en plomería, que me llame porque... Miren, si están mirando YouTube, ahí tenemos la imagen de Cristian. Nuestro motivador hoy. ¿Qué? Porque esto ¿a qué viene que le estamos preguntando? Che, Claro, que pues. Cristian Castro se recibió a los 51 años, terminó secundario. Capo. Ahí le dieron el título, todo, con el gorrito, coso ese, todo. Capo. Y queremos ustedes sus pendientes, así nos están contando esto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo a los 50 años decidí retomar la carrera de medicina que había empezado hace 30. Y estoy en segundo año y bueno, y la verdad que quiero recibirme. Qué Muy bien. me parece muy Sí, bien. muy Aguanta la universidad Qué grosa. pública, viejo, supongo que será ahí. Increíble. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va? Y lo que yo digo que voy a hacer es prepararme las viandas para la comida de la semana que Muy estoy buena. solo y nada, No, todavía no las hago. Claro. Y comparto ahí con Pero ustedes Cristina, que Hacé necesito como Cristian aprender a Castro, manejar. hacé como que si él se recibió el secundario no te vas a poder hacer una vianda. Vos podés. Estoy en la misma que el amigo, ¿eh? Muy bien. Comí empanada 3 días seguidos, pero muy bien. Me hizo una docena. Estamos con eso, ¿eh? Está bien, pendientes. Yo también quiero aprender plomería y quiero aprender Claro. electricidad, también me gustaría saber. Lo único que no reemplazaría la IA, dicen. Claro, No, pensando en ese exacto. futuro. bueno. Romero, llenan de guita, lo único que se van a llevar de guita. Che, yo les quiero, sí. perdón, te voy a hablar a vos, dejá lo que estás haciendo, escuchá, porque vos sabés
que 1 de cada 5 columnistas del Círculo Rojo llega dormido y sin desayunar, esta situación puede cambiar si vos te asociás a la comunidad del Círculo Rojo. Está muy bien. Tenés que hacerlo. Uno de cada 5. Uno de cada 5. Lo dice el INDEC, lo dice el INDEC. Bueno, muy bien. No, pero bueno, en serio, porque en realidad lo que se benefician son ustedes. Claro. Y nosotros también, porque bueno, de esa manera ayudan a sostener el programa. Obvio. Pero escuchá, a ver, Celeste, contanos, por favor, las novedades que tenemos para la comunidad. Muy acorde para mañana, muy sí, acorde. Novedad. Mañana, día del niño, la niña, las infancias. Yo ya Ajá. me perdí. Lo que quieran. como Porque quieran. ahora hay De los decreto. chiquitos. Bueno, claro. Es el día de las infancias, vamos a decir. Y entonces vamos a hacer un sorteo exclusivo para la gente de la comunidad del Círculo Rojo con 2 regalos Ese espectaculares. Uno, este libro que se llama No me llames Tami, Ajá. que es espectacular. Es para muy- la gente, si leyeron Elige Sí. tu propia Claro, aventura, fan. es una versión Sí. argentina, tiene Sí. prólogo del propio Mirá. Packard, que es el creador de la Claro. serie. Mirá. Elige tu propia aventura. No, es una Sí. genialidad. Lo escribieron, es un libro juego, ¿no? Lo escribieron María Eugenia Alcatena, Melissa Martí, Florencia Miranda. Las ilustraciones son de Joaquín Bordieu. Es de la editorial Primigenia. Ajá. Hermoso. Es. No sé, bueno, si conocen Elige tu propia aventura, Y vos si tenés no, que ir claro. eligiendo, claro, es una historia que empieza en Retiro, es una chica que se llama Tamara, tiene que viajar a la costa a ver a su tío Alfonso. Pero vos, en las páginas, mientras va avanzando, siempre tenés opciones. 1 y 2, claro. Claro, entonces vos podés decir, si tomás una decisión, por ejemplo, el micro anda mal, ¿esperás en Retiro o te tomás otra línea? Claro. Bueno, Me dependiendo encantó, eso... Me lo llevo. No, no, no. Me lo Te revendiste. Pero me lo- tengo otro para ¿Te prestarte. asociaste a la comunidad? No. Ah, igual. Porque es espectacular. Es muy Elige tu propia aventura, Claro, sí. o sea, se los recomiendo. Todavía no compré nada para mañana. Todavía Suscríbanse. no compré nada para mañana. Sí, pero Facu es muy chiquito Pero no para lee eso. todavía, no lee. Si lo leo yo. Facu es muy chiquito, claro, pero Bueno. si tienen nenes chicos, se lo pueden leer ustedes. Claro, ¿no? Claro. Vamos, Espectacular, Muy espectacular. lindo, sí. Yo lo leí esta semana, Ajá. hice varios finales alternativos, muy divertido. ¿En cuántos Muy la divertido. quedaste varada en la ruta? Y ese, Así. y No. me pare que te tiene como 5 cosas más. No, ahí, pará, o sea. tengo otra cosa más. A No, ver. y otra, sí, capaz para chicos, chicas, un poco más chicos, de amigos nuevos de la Sí. comunidad, se ¿De llaman dónde? misuelitolindo.com, Muy bien. que Buen hacen nombre. juegos, y este es una especie de también, yo tiro toda referencia vieja porque bueno, Ajá. yo soy una persona mayor, tipo Memotest, Sí. que son, o sea, diferentes animalitos, bueno, no se va a ver, Como pero fichas, no importa, son claro. como fichitas de animalitos. De animalitos, y después vos tenés una ficha que va describiendo Ah, a cada uno, la fauna. entonces para jugar, para acordar, tipo Memotest, para acordarte después dónde estás. Tenés de Rosario, animales, ¿son de Rosario o no? son de Rosario. Bien. Eso era muy Bienvenidos, importante, lo tenía que decir y claro. me olvidé de Te decirlo. pregunté de dónde son y nada. Son de no, no. Rosario. Estamos federalizando, nos habían claro, pedido. estamos federalizando Sigan el ejemplo. el otra Círculo gente, en Rojo, Rosario, claro. Exacto, Córdoba. etcétera. Bueno, por eso es Muy bueno. el juego de la memoria se llama, tiene uno de animales argentinos, porque además eso es otra cosa preciosa que tiene. Todos son animales nuestros, es de Autóctonos. nuestra fauna. Qué bueno, claro. Y tiene otro de árboles argentinos, que es Mirá. igual pero Espectacular. con árboles. Espectacular. Así que si se suscribe, o sea, pueden suscribirse ahora en este momento. Sí, Y entra. Y entrando a... participan, obvio. Entran en Círculo Rojo, www.circulorrojo899.com, Bien. y ahí ponen su correo, eligen la forma en la que pueden hacer su aporte. Y ya están participando por estos juegos y por el libro No me llames Tami. Espectacular. Muy bien. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Sábados de 12 a 14 en el Dial, en YouTube y en todos lados con vos. Bueno, las Tradwife estuvieron de moda en algún momento, decían se viene por ahí la cosa, acá ganamos la batalla cultural y ahora podemos decir así, están en crisis, podemos decir así, están atravesando una crisis. Y por lo menos podríamos hacernos la pregunta de si es el ocaso de las Tradwife. Al menos vale la pregunta. Cuando explotó el fenómeno de las Tradwife, las esposas tradicionales, una tendencia en redes sociales, piensen más o menos entre 2021 y 2024, llovían Sí. análisis del tipo derrota de las feministas. Las mujeres querían ser amas de casa, pero no podían decirlo y ahora se liberaron. La extrema derecha, sobre todo, vio en esta tendencia una forma para camuflar y para amplificar la llegada de discursos reaccionarios. Y sobre todo lo ofrecieron como parte de un menú, de respuestas a insatisfacciones contemporáneas. Sos infeliz porque las feministas complicaron todo, no tenés una familia por culpa del derecho a decidir, no llegás a fin de mes porque alguien cuestionó el orden natural de mamá, papá, nene, nena, todo ese tipo de discursos. Las Tradwife parecía que estaban conquistando el mundo, mientras
parecía que la derecha ganaba elecciones en todas partes, canalizando, sí, un descontento real con gobiernos neoliberales, algunos con agendas más o menos progresistas. Apareció ahí el debate de siempre, ¿no? ¿Es culpa de Internet? La verdad es que, bueno, obviamente que es un poco más complicado porque las redes sociales y los discursos reaccionarios en la calle offline, podríamos decir, se retroalimentan todo el tiempo. Y la verdad también es que es cada vez más difícil distinguir dónde termina el mundo digital y dónde empieza nuestro mundo analógico, porque la verdad, una gran parte de nuestra vida hoy sucede en Internet. Sí. Las lógicas algorítmicas suelen recompensar a estas tendencias en alza, que es lo que explica que un día se empieza a llenar la pantalla de tu celular de mujeres hablando del marido proveedor, de que tenés que tener 5 hijos antes de tener 30 años y cómo hacer tu propia manteca, que tenés que hacer toda la comida desde cero. Esas recompensas del algoritmo explicaron también que las tradwaves se transformen antes que nada en una máquina de hacer plata. Las más conocidas como Ballerina Farm, como Nara Smith, como Rorro Bueno en el mundo de habla hispana, se transformaron en influencers que facturan sin parar, promocionan marcas, empezaron a crear también productos propios. Claro. Fuera de las redes sociales, estas tendencias son utilizadas como argumento de discursos reaccionarios y también como una desmentida a cualquier cuestionamiento de roles, de prejuicios y de mandatos. Los conservadores presumían haber ganado la batalla cultural, pero en los últimos meses las usinas de la ultraderecha empiezan a experimentar algunos problemas. Empiezan a ver cosas que no están funcionando. Acá aprovecho y les recomiendo, de forma muy casual, el último video que estrené en el canal de La Izquierda Diario en YouTube sobre la reacción antifeminista, que habla un poco de esto, o sea, habla sobre el fenómeno, pero también sobre cómo empieza a haber algunas grietas en ese mundo conservador que interpeló especialmente a las mujeres, o que lo intentó, digamos. Y ese ruido llegó a Argentina. Ayer veía en un video, en un programa en Infobae, al propio Agustín Laje, cabeza de la Fundación Faro, diciendo que si la derecha no mejora, usó la expresión el metro cuadrado de la gente, entonces no hay batalla cultural que alcance, ¿no? Entonces como que las condiciones materiales entran en escena, bueno, y al final las batallas culturales no estaban tan separadas de la vida de la mayoría de las personas. ¿La Fundación? La Fundación Faro, o Falo, no sé, depende. Bien. Hay algo que empieza a cambiar con estas alrededor de estas tendencias. Las recompensas algorítmicas, por un lado, ya no son tan grandes, entonces hay algunas que empezaron a buscar nuevos mercados. Es lo que pasó con Rorro Bueno, que si no la tienen ahora en la cabeza, era la que le decía, le he preguntado a mi novio Pablo qué le apetecía comer. Y le hacía todas las comidas desde cero. Bueno, ella se pasó ya hace un año al mundo fitness. Bueno. Sí, está ahora. Bueno, vimos antes fotos de ella. Es la que está haciendo. Es la que está haciendo, sí, todas ahí con músculos. Pero qué cambio. Y participa en peleas de boxeo, pero bueno, lo que les quería, o sea, la traigo hoy sobre todo. No, Pablo sigue con Pablo, sigue con Pablo. Hoy está acosada por las polémicas, sobre todo por una que sucedió en La Velada, que es un evento de una pelea de boxeo que el anfitrión es Ibai, un mega influencer. Van todos influencers y pelean entre ellos. Y pelean entre ellos. Bueno, se armó toda una polémica porque ella usó una máscara que parece que era blindada más o menos, y la chica, obvio, era imposible ganarle a Rorro. Pero bueno, la peor, porque claro, cuando ella empezó a caer, que es lo que pasa un poco en internet, ¿viste? Cuando la gente, antes eran todos bellos y ahora de repente no tanto, apareció otra chica que cocina, que muestra un video donde, o sea, parece que Rorro le copió los videos, la forma de hablar, la forma, o sea, su estética, todo. Así que bueno, ahora está medio en bajada, que si pensamos hace un año, seguramente Rorro Bueno podría haber dicho, ser nazi es una opinión, y nadie la criticaba. Claro. Pero bueno, cuando hay algo que te empieza a salir mal y vos sos parte de una tendencia que ya no está en alza, la gente empieza a ver los puntos que no le cerraban. Pregúntale a Dorni. Exacto. Bueno, de hecho, ya salían antes, le contaba antes cuando estábamos preparando el programa, ya empezaron a salir algunas entrevistas de tradwife, que ya no son tradwife, arrepentidas, que se dieron cuenta de toda la publicidad que hicieron sobre cosas que la verdad no estaban tan buenas. Y después, sobre todo, las que representaban los verdaderos deseos de la mujer, en teoría, ahora ya no quieren más que les digan tradwife. Es lo que pasa con Nara Smith,
que es, junto con Ballerina Farm, una de las que más facturó en el mundo con esta tendencia. Tiene 12 millones de seguidores. Nara Smith te vende todo lo que quieras. Ella se la pasó haciendo videos de ella cocinando, cuidando a sus 4 hijos, vestida de punta en blanco con vestidos de diseño y alta costura. Y ahora dice que ella en realidad no le gusta que le digan drag race porque ella es una madre trabajadora. Okay. Y que ella dice, el problema es que la gente se quedó estancada en una narrativa de roles de género del pasado. Pero dice que ella tiene un acuerdo igualitario con su marido y que los dos lavan, o sea, dice, él lava los platos y cuidamos a la par. Pero hizo 50 años así en pero nunca se le ocurrió hacer un video contando eso porque evidentemente era más rendidor apelar a la fantasía de una ama de casa que depende de un tipo, ¿no?, que le lleva la plata. Este último caso me interesa muchísimo porque se inserta en un cambio del clima político, porque el prime de las tradwife coincidió justamente en Estados Unidos, que es donde está el lugar donde hicieron más ruido, con el ascenso de Donald Trump y su llegada por segunda vez a la Casa Blanca. Y en un escenario de polarización y de desprestigio del gobierno demócrata, estas influencers encajaron en un relato que venía a proponer esto, ¿no? Mirá, bueno, volvamos a poner a la familia tradicional en el centro y así le vamos a poner un freno a esta degradación woke, esta decadencia que trae toda esta gente, las feministas y los homosexuales, todo ese tipo de cosas. Hoy ya no es tan cool quedar del lado del trumpismo, por ejemplo, en Estados Unidos, también, bueno, del mileísmo en Argentina. En eso es bastante parecido. Cuando hay descontento con la economía en Estados Unidos, cuando se mantienen las guerras, hay críticas incluso dentro del mundo MAGA, dentro del mundo de las tradwife, crece la simpatía con candidatos de izquierda, como hablamos en el programa pasado, la juventud se moviliza, se politiza de otra forma. Obviamente, no existe nada absoluto en estas tendencias. Las redes sociales suelen expresar fenómenos que son complejos, que son contradictorios. En general pasan cosas mezcladas. Pero me interesa este cambio porque creo que confirma sobre todo 2 cosas. Por un lado, que no era tan cierta esa certeza de esos 3 barbudos que hablaban desde un canal de streaming diciendo que lo que quieren las mujeres es patria, familia, valores. Y sobre todo que las narrativas de una derecha todopoderosa, de que el feminismo está muerto, de que la juventud se hizo de derecha, encuentra límites, encuentra resistencias y también tiene grietas, tiene lugares por donde seguir discutiendo. Por eso creo que siempre es importante disputar estos relatos que se presentan como la supuesta mayoría silenciosa para deslegitimar nuestra lucha, nuestra movilización por la libertad, contra la opresión, contra la discriminación. Siempre es importante insistir y levantar la voz. Vete en bob, vete en bob, vete en bob. Vete en bob, 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 vete en bob. Algo, nena, algo está pasando, cae Babilonia ya. Algo, nena, algo está pasando, cae Babilonia ya. A mí me queda pendiente la tesis, hace como 15 años, pero la voy a terminar. Me tengo que apurar a recibirme antes que mi hija. Bien, Claro. bien, muy Bueno, bien. vos apurate porque que no te Emi alcance me va a Emilia. Es un aliento. La bien. tesis y la antítesis. Che, bueno, esos son los mensajes que nos están llegando al 15-5379-8990 de ustedes que nos están contando, bueno, las cosas que dejaron pendientes, como Cristian Castro dejó pendiente recibirse y terminó ahora el secundario. A ver ustedes. Hola Círculo Rojo, acá la Cholita del Rincón. Ajá. Les voy a contar algo que sí dejó de ser pendiente. Hace Bien. muchos años igual, me saqué las ganas, hice un añito de danza contemporánea. Bien.
e hice presentación con ropita y bueno, en un teatro pequeño autogestión en la ciudad de La Plata. ¡Qué grande! Bueno, abrazo gigante. Abrazo. Con todo, hizo todo completo. Muy lindo. A ver. ¿Qué dicen rojos? Buen día, acá César, el motoquero de Virreyes. Bien. Bueno, mis pendientes. A ver. Publicar un librito con mis sonetos, que debo llevar unos 100 escritos, con todas sus formalidades y sus estructuras. Me encanta. Y publicar y también grabar mis canciones. Espero terminar de pagar mi herramienta, que la saqué este año, y tal vez con suerte el año que viene lo logre. Bueno, vamos Muy por ahí bueno. entonces. Libro y canciones. grabaciones. Buenas tardes, circulares. Mi asunto pendiente es ir a vivir frente al mar. No voy a abandonar ese sueño. Llévame con vos, amigo. Llévame con vos. Pablo de Villa Ballester, me interesó el libro Conocer o Perecer. Soy docente. 12:05 termina mi DNI. Qué grande. Muy bien. Siempre quise sumarme sin tener nada, ¿no? A la banda de Juan Fon y de Sacomán. De los que viven se junto al fueron mar. para allá a escribir y chao. Sí, Claro. se terminó la jugada. Muy bien. ¿Qué No, te digo vas a que hacer? están pidiendo mucho el libro Conocer o Perecer de Bernard Laire, Manifiesto por una educación y una ciencia creativas y contra la obsesión evaluadora del siglo XXI ediciones. También está el libro La ofensiva ultraconservadora, apuntes sobre una nueva época de Daniel Campione, gentileza de herramienta. Y bueno, si no, también pueden ir a la obra Le Frigó en el Teatro Picadero. Así que sigan mandando mensajes. El Círculo Rojo. Sábados de 12 a 14 en Radio con Vos. Semana negra, digamos así, en la economía. Muchas malas noticias para el gobierno, la cosa que no remonta, medidas contradictorias. Toda esa síntesis de todo lo que pasó esta semana, como siempre, te la va a contar Pablo. Sí, esta semana volvieron a asomar viejas pesadillas en el equipo económico de Milei. Se combinaron una aceleración de la inflación, la noticia de siempre, caída del empleo formal, destrucción del empleo formal, y sobre todo un nerviosismo muy grande que empieza a cundir como en el corazón del modelo, que es el sistema financiero. Empecemos por la inflación. Bueno, todos saben, se conocieron los datos de julio. El INDEC confirmó una inflación de 2,1, Sí. O sea, se aceleró la inflación luego de 3 meses que se había desacelerado. Y en el año acumula 19,3 y en los últimos 12 meses casi 34%. Es la inflación de julio. Recordemos que Milei había propuesto que en agosto la inflación Sí. iba a empezar con 0. Olvídense de esa, entre otras promesas, de esa olvídense, porque Uno- no va a empezar en 0. En Twitter le habían puesto ahora, empezó, dice 0,2, Claro. Bien, claro. Y puede inventar ese número en cualquier momento. Bueno, ni las consultoras más optimistas de la City porteña esperan que la inflación en agosto empiece con 0. Y no hay que olvidarse nunca, pero nunca, que ese número está tuneado. Claro. Recordemos que Milei evitó que haya una actualización metodológica en el IPC, en el índice de precios al consumidor. También se conocieron en los últimos días datos del mercado laboral. Se perdieron desde que asumió Milei, casi 340.000 puestos formales, cuando se compara mayo del 26 con noviembre del 23. Solo en mayo se destruyeron 9.000 puestos en el sector privado formal. También en Twitter lo estaban cargando a Milei porque la destrucción en el sector privado está superando los despidos en el ámbito público. No se destruye más rápido de lo que... igual por las dos. No, ya No sé, tienen pero idea. para marcar la gravedad de la situación, 9.000 puestos de trabajo se perdieron formales en mayo. ¿Alguien se acuerda que la contrarreforma laboral era para crear Es empleo? verdad, Era se iba para a crear empleo. mucho empleo. Sí. Bueno, no está ocurriendo. Todo esto se da en un país donde ya en el primer trimestre del año la desocupación había llegado al 7,8 y la informalidad casi superando el 44% de la fuerza laboral. Pero lo más grave, no para las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino para el relato del gobierno, para las perspectivas del gobierno, para lo que el gobierno cree, es que de Wall Street parece que le empiezan o le bajaron o le empiezan a bajar el pulgar. El dato más relevante de esta semana fue que el riesgo país trepó a 480 puntos, había bajado casi a 400. Las 2 últimas semanas de agosto aumentó fuerte el riesgo país,
aumentó casi 70 unidades, es casi superando el 15% el aumento del riesgo país en las últimas 2 semanas, y eso implica que se encarece para Argentina el tomar crédito en el exterior, y después se está reflejando eso en otra cosa que voy a mencionar más adelante, en que las empresas argentinas no están pudiendo tomar crédito en el exterior, que lo venían haciendo, no sin problemas, pero lo venían haciendo durante la primera parte del año. ¿Y eso se atribuye al riesgo político, básicamente, entre comillas, al riesgo político? Es el riesgo político, pero bueno, es parte del debate en este momento en el ámbito económico. Es solamente el riesgo político, ya se empiezan a preparar los candidatos para el año que viene, o también están respondiendo estas malas calificaciones de Wall Street a lo que está ocurriendo en el terreno económico. La economía no se reactiva, la inflación no se aceleró mucho, pero se acelera, el gobierno había prometido otra cosa, y el dólar se empezó, lo tienen contenido ahí, hubo suba de tasas, el gobierno tuvo dificultades para renovar deuda que renovó el Tesoro, es decir, Caputo esta semana, tuvo que reconocer más tasa de interés para tratar de que esos pesos no se vuelquen al dólar. Entonces es una combinación. La respuesta última no sabemos, pero creo que tiene que ver con lo del año que viene, pero muchos están viendo que esto así no va a ningún lado. En el Merval, que es como la síntesis de cómo se valora a las empresas argentinas que cotizan en bolsa, también retrocedió ayer viernes de un piso simbólico que son los 3 millones de puntos, se ubicó por debajo de los 3 millones de puntos el índice Merval por primera vez desde mayo, y las acciones argentinas en Wall Street cayeron ayer alrededor de 6%, con una baja también importante de Mercado Libre. Y no es solo el humor del mercado secundario, es decir, los que compran y venden acciones y bonos, sino que también se conoció que YPF Luz, depende de YPF, pero es una empresa generada a partir de YPF, pero tiene su propia capital accionario, y Geneia, que son 2 empresas energéticas que iban a salir al mercado de Nueva York a ofrecerse. Iba a ser el primer ingreso de empresas argentinas a la bolsa de Nueva York después de muchos años. Tuvieron que suspender porque decían que no hay apetito de los inversores para comprar ese tipo de activos. Es una señal de alarma porque esos dólares frescos que las empresas argentinas estaban tomando en Wall Street fueron como fuente que alimentó el propio sistema macroeconómico financiero durante por lo menos los últimos 6-7 meses, y no está ocurriendo. Si Wall Street empieza a cerrar la puerta a la espera de ver qué pasa con la reelección, de ver qué pasa con la economía, el gobierno se va a quedar sin una fuente de dólares que fue importante, porque tomaron dólares en el exterior, el gobierno no emitió dólares bonos, pero sí tomaron en el exterior los últimos meses dólares las empresas y las provincias argentinas. Bueno, frente a un panorama con estos problemas, con una economía que el REM, que es el relevamiento de expectativa del mercado que realiza el Banco Central entre consultoras, bancos, grandes empresas, empieza a dar que la economía este año, en el mejor de los casos, va a crecer 2,5%, cuando el gobierno había proyectado un crecimiento de 5%, y los problemas económicos, menor crecimiento, caída del empleo, se acelera la inflación, el gobierno está buscando algo que reactive la economía y recurrió a esta aventura de, creo yo, autorizar que los bancos puedan prestar en dólares a empresas que no generan dólares. Bueno, lo anunció el jueves el ministro Caputo, se oficializó en el boletín oficial, pero es una aventura, creo yo, porque bueno, autoriza que el 15% de los depósitos que tienen los bancos, es decir, la plata de los ahorristas, aunque ahí también hay ahorristas de distinto tamaño, pequeño ahorrista, grande ahorrista, esos dólares los puedan volcar a préstamos a empresas. Y eso trae un problema que fue, o puede engendrar un problema que fue el gran problema del 2001, que fue un descalce. Es decir, que vos prestás en dólares a empresas que no generan dólares, todavía no están prestando a personas, pero capaz que en cualquier momento se atreven a hacerlo, y eso, cuando se produce una devaluación, provoca un quebranto porque no se puede devolver los dólares.
Después hubo salvataje en 2002, 2003, el Grupo Clarín, etcétera, están endeudados en dólares, pero es un gran problema. Es como romper una especie de convertibilidad de préstamos, entre préstamos y dólares que tenés, ¿no? O sea, Sí, y hay que ver qué pasa, porque por un lado puede mover un poquito, yo creo que no sé quién se va a meter en esa aventura, puede mover un poquito la actividad económica hacia adelante, pero una devaluación en este país nunca se le niega a nadie, en medio de un periodo electoral. Es una bomba ahí que pueden activar. Bueno, y la pregunta es si Milei podrá conjurar las turbulencias que aparecen en el terreno donde el equipo económico se muestra más experto, que es en la especulación financiera, o si estamos en presencia de la pérdida de paciencia, ahora ya no la que aparece en las encuestas, sino en el bolsillo de los lobos de Wall Street. Lo escuchaste en el Círculo Rojo. Al margen de lo que uno quiera hacer, hay elecciones en Brasil dentro de muy poquito, hay elecciones de medio término en Estados Unidos, hay otra mirada de Estados Unidos sobre Latinoamérica, digamos, otro lugar. Y hace rato lo estábamos persiguiendo, lo alcanzamos, lo logramos traer a Juan Elman, que es periodista especializado en política internacional. Lo leímos mucho tiempo justamente en Un Mundo Propio, en un newsletter en Celital. Ahora lanzó Casillero Vacío, para ver, mirar el mundo y explorar el mundo y contarlo de distintas experiencias. Salió en la tapa del Dipló, en el último Dipló, junto nada más y nada menos que a Martín Caparrós. Tranquilo. Porque, ¿qué hizo? Viajó a Hungría a ver cómo caía Víctor Orbán y qué pasaba en ese país, y lo contaron juntos, con la pluma de Juan y de Caparrós. Y bueno, y vino Caconda, Juan. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, contento de estar acá. Gracias, gracias por venir. Quiero arrancar por Hungría, ¿no? No voy a spoilear, es una crónica larga. Es un librito lindo, hecho. Muy lindo. Pero se esperaba lo que pasó. ¿Y qué cambió? Digamos, ¿no? Porque tampoco es que Orbán perdió con Lenin, ¿no? O sea, pero ¿cuánto cambió? ¿Cuánto cambió? Digo, no es que perdió con alguien de izquierda, pero bueno, sí. Hace 16 años que estaba en Hungría. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios viste? A ver, yo estuve en Hungría justo en el momento de elecciones, con lo cual me fui con gobierno electo, o sea, no pude ver mucho de los cambios. Claro. Que de todas maneras lo que estamos viendo en Hungría ahora estos meses con Peter Mayer, el nuevo primer ministro, es un poco lo que se esperaba, que es un cambio, o sea, se está intentando como desmontar el régimen de Orbán, se sacó al presidente, algunos cambios a nivel constitucional, pero digamos, es un tipo, vos lo decías, no es Lenin, es un tipo de centro derecha, un tipo que de hecho venía del entorno de Orbán, o sea, una persona también conservadora en muchos aspectos, y que en temas inclusive como importantes no es muy diferente a Orbán. Pero claro, yo estuve ahí para las elecciones, vos me preguntabas si se esperaba la derrota de Orbán. Bueno, las encuestas lo decían, pero yo el clima que había recogido los primeros días era que no se esperaba, o sea, había como una duda de que Orbán fuera como a aceptar el resultado, ¿no? Y él lo acepta muy rápidamente, también porque es un resultado muy contundente. O sea, claro, medio paliza. Sí, fue una paliza. Lo que pasa, claro, es que Orbán había maniado el sistema electoral para favorecer a las mayorías, con lo cual también hubo como un bonus que tuvo el partido de Peter Mayer, que lo termina favoreciendo. ¿Y qué significó esa derrota? Porque usted es medio que la idea es vamos ahí porque ahí es donde empezó todo, digamos, sí, ¿no? Es la referencia de la que hablaban todas las de extremas derechas a nivel internacional. ¿Qué cambió para esa ola? ¿Qué significó? A ver, a mí me llega, cuento un poco también la historia de la nota. A mí la idea ya estaba fija, ¿no? O sea, esto es una serie de textos que está publicando Le Monde Diplomatique en un proyecto que se llama Desalineados, ¿no? Que tiene que ver con el sur global, ¿no? O sea, como contar el mundo desde el sur. Esto era como una idea de mandar a algunos escritores a diferentes lugares. Lo iban a mandar a Martín Caparrós. Martín no pudo viajar por su enfermedad y terminé viajando yo por él y después escribimos juntos. Lo que quiero decir es que la idea ya estaba hecha. O sea, la idea era que Martín viajara a Hungría a contar como el grado cero de la extrema derecha, ¿no? Entendiendo que Orbán
fue el gran referente y un pionero en la utilización de narrativas, en la idea también de enquistar un proyecto de extrema derecha desde el poder, claro, o sea, con el poder del Estado. Y creo que en ese sentido era interesante mirar, bueno, cómo se había desarrollado ese modelo. Ahora, la nota después la pueden leer, está disponible en Le Monde Diplomatique. Pueden comprar la revista que tiene una etapa bastante... Sí, que salieron los apellidos... no tienen mucho lugar, por suerte, ¿no? Porque tiene como una cosa muy, muy impresionante. No, pero la nota termina siendo también sobre otra cosa, y eso es lo que quiero también decir. O sea, miramos un poco lo que pasó en Hungría, y creo que es interesante pensar el modelo Orbán. Después la nota termina siendo un poco con los personajes de Hungría, y también hay algo de conversar con Martín sobre el oficio y los viajes y cómo es mirar el mundo hoy, ¿no? Entonces lo de Orbán ocupa... aprender cómo se hace una crónica también tiene ahí, tiene una escuelita ahí. Claro, hay como una cocina, si querés, de ese método, ¿no? Que él, digamos, domina y perfeccionó, digamos, durante mucho tiempo. A ver, Orbán era importante, ¿sabes qué? Cuando estaba pensando una nota que salió en la revista Cuatro, una entrevista a un politólogo búlgaro que se llama Iván Krasnev, que él decía que Orbán era como una suerte de Fidel Castro para la derecha, porque era, claro, digamos, presidente de un país pequeño, insignificante en algunos sentidos, pero con mucho peso, digamos. Por supuesto, uno de izquierda dice es un insulto, ¿no? Pero digamos, su Cuba, hay digamos, algo de, claro, ¿no? Lo que quiero, el punto era que, claro, Hungría jugaba un rol sobredimensionado, porque la verdad que es un país, de hecho, es hoy uno de los más pobres de la Unión Europea, en parte por la gestión de Orbán, pero que en los últimos años se empezó a hacer una suerte también de meca antiprogresista. O sea, digo, Agustín Laje iba para Budapest, empezó también a congregar a muchos intelectuales de Estados Unidos que miraban cada vez más a Hungría como un modelo. Recuerdo shows televisivos de Tucker Carlson que emitía desde ahí. O sea, empezó a jugar un rol muy importante en esta proyección de poder para la ultraderecha, teniendo en cuenta esto, que era un centro de producción no solamente de narrativa, sino también de políticas, ¿no? Y en Estados Unidos, ahora ya menos, pero yo lo recuerdo desde el 2022 hasta 2024, las elecciones, esos como últimos 2 años antes de Trump, a Hungría se lo miraba mucho, desde la derecha como modelo, y desde la izquierda porque se había convertido justamente en ese modelo. Por eso creo que era tan importante, o fue tan importante, la derrota de Orbán en esos términos más simbólicos. Recordemos además, la derrota de Orbán se da un poco después de que Meloni pierde un referéndum en Italia. Es la primera gran derrota electoral de Giorgia Meloni, ¿no? Después de acumular como mucho poder. Y recordemos que a la ultraderecha francesa le había ido mal en las municipales, ¿no? Son cosas muy efímeras, pero si a vos a eso le sumás el mal momento que viene teniendo Trump en Estados Unidos desde entonces, vos decís, bueno, estás viendo un movimiento que es transnacional, pero que está también cada vez más débil de alguna manera. Qué sé yo. Hay un tema no menor, que Orbán era un gran colaborador también financiero de toda claro, lo que es el armado ese que después se expandió Trump, pero durante mucho tiempo, y cuando Trump sale de la Casa Blanca, fue el gran armador financiero y el que sustentó gran parte del discurso de la ultraderecha. Sí, ponía plata, financiaba viajes, fundaciones. Sí, era Budapest, se había convertido, insisto, en esta suerte de meca antiprogresista, un hub muy importante. Bueno, en ese movimiento, Buenos Aires también es un hub cada vez más importante, ¿no? A nivel de esta internacional reaccionaria, ¿no? Como le dice Tocatelian. Bueno, de hecho, pensando en esto que decís, lo de Orbán también y el régimen no húngaro como financista, hace poco se hizo acá en Argentina la reunión de Red Política por los Valores, que fue una creación o sea, el que la financió siempre fue Orbán. Bueno, y ahora se está reuniendo en Buenos Aires, además de esto que decías del AGE. Pensaba en algo que ustedes conversan en el intercambio de cartas, que es esto de, quizás para que sea lo último Hungría, después si querés vamos a otra cosa. Sí, como 25 temas, les aviso. Si quieren quedar en Hungría, quédense. Por suerte está tranquilo el mundo. Claro, por suerte no pasa nada en ninguna otra parte. No, porque ustedes ahí toman esto de cómo construye Orbán, esto que decías, no un proyecto que era más que un gobierno, sino un proyecto de la ultraderecha,
¿Qué ves que tenía en el momento que gana Orbán por primera vez, que es donde empieza esta captura del Estado, creo que ustedes le dicen, o que se apodera del Estado con un megaproyecto? ¿Qué tenían en ese momento que no tienen hoy, por ejemplo, un gobierno de ultraderecha para plantearse algo así, ¿no? Tan ambicioso. O sea, a ver, no entendí bien la pregunta. O sea, ¿qué tenía Hungría en ese momento que no? No, ¿qué tenía claro, o sea, sobre qué se pudo construir Orbán, y hoy no sé si existen esas bases, digamos, para decir, bueno, hago una transformación radical del Estado. Puede surgir un nuevo Orbán acá, digamos. Yo creo que sobre todo la oposición en ese momento estaba completamente desarticulada. O sea, Orbán lo que hace, y de ahí esta idea de lo pionero, o sea, Orbán, recordemos, un joven liberal, un pibe becado por Soros, o sea, un pibe, de hecho vos hablás con gente de los 90, y el pibe te deslumbraba porque era un gran exponente de esta centro-derecha liberal, ¿no? Que se vendía un discurso muy anticomunista, también pensando un poco la salida del comunismo de esos países. Y Orbán entiende muy rápidamente que en Hungría no había una mayoría social para el liberalismo, o para el progresismo, ¿no? Pero ante todo para el liberalismo. Es un gran lector de su sociedad y efectivamente él va girando paulatinamente a la derecha, y el momento en el cual él llega al poder, que son unos años después, o sea, él llega a fines de los 90, pero después cuando llega realmente al poder, digo, con mayoría absoluta, es en el 2010. Y ahí él efectivamente tenía a favor, y ahí un poco la respuesta, una oposición completamente desarticulada, una centroderecha muy deslegitimada, y una centroizquierda, que era la heredera de la izquierda húngara, también hundida en escándalos de corrupción, sin mucha, casi sin lazos sociales fuertes, y él efectivamente termina ocupando un lugar central, y amasando muchísimo poder, siendo el único partido, el único movimiento con lazos construidos en los años previos de Orbán en la oposición con sociedad civil, ¿no? Eso tuvo a favor, diría, más allá de esa mayoría absoluta que bueno, termina siendo muy importante para las reformas que él establece, y justamente lo que ves hoy en Hungría que explica esa derrota electoral es cómo eso se dio vuelta, o sea, como hoy hay una oposición mucho más movilizada, con legitimidad social, legitimidad construida en liderazgos locales, que es parte como también de esta novedad que plantea Peter Mayer, o sea, que es que en diferentes distritos fuera de Budapest él candidateó a bomberos, a policías, ¿no? Gente con legitimidad local, y me parece que hoy Orbán se enfrenta a una oposición mucho más articulada, mucho más vigorosa, y bueno, nada, después también de 4 mandatos con Hungría como está, o sea, asolada en problemas económicos, mucha corrupción, bueno, digamos, no le funciona más el truco. Están escuchando a Juan Elman, es politólogo, periodista especializado en política internacional. Estábamos hablando del último Diplo. Si quieren más de esto, vayan, compren el Diplo, suscríbanse, entran, ponen la clave y leen ahí todo una clave. O lo compran. Listo, también. O lo compran, lo que quieran. Yo voy a ir por otro lado, después le voy a dejar, yo sabía que no me iban a dejar meter así a las piñas la pregunta. Vero Gago, junto con William Callison, publicaron en Revista Crisis un artículo, que esto es un tema que vos también seguís, digamos, ¿no? Que es que no se puede tomar a Latinoamérica como el patio trasero, sino que empezó a ser el patio delantero de los Estados Unidos. Para ver cuál es el cambio geopolítico de Latinoamérica para Trump, tiene que ver con esto que venimos, o sea, cómo están estas derechas y cómo está Trump mirando, y sobre todo nuestro continente. No sé si coincidís con eso, si tenés una mirada similar, o cómo está viendo Estados Unidos Latinoamérica hoy. Bueno, yo sí coincido en que hay que cambiar el foco a la hora de pensar América Latina en general y en particular en relación con Estados Unidos. O sea, hay varias razones para pensar que esta fijación que tiene el gobierno actual de Estados Unidos con América Latina no es algo pasajero. O sea, la respuesta sería larga porque tiene que ver desde consideraciones geopolíticas, digo, el lugar que ocupa la región en la disputa estructural con China, desde recursos naturales y no solamente, pero también hay cuestiones más bajas. Yo quiero señalar 2 para un poco ampliar el argumento. Yo solo lo vengo trabajando también a la hora de pensar el trumpismo y su relación con América Latina. Vos ves, o sea, Florida hoy es casi la capital del trumpismo, y uno podría decir hasta la capital, si quiere ser un poco más provocador, de América Latina. Después lo podemos charlar un poco mejor. Florida no es el estado donde está Miami. Pero esto lo trabaja bien Tocatelian, esta idea del centro de operaciones. Primero, Trump es un personaje originalmente neoyorquino, su carrera política empresarial aparece ahí.
Pero primero, ya se mudó, o sea, hoy Trump vive en Washington, pero digamos, su terminal está en Mar-a-Lago, en Florida. De hecho, los últimos años, digo, la gravitación estaba ahí, o sea, la gente que iba, digo, desde Zuckerberg, Elon Musk, Milley, Orbán, etcétera, iban a hablar con Trump en Florida. Pero si vos prestás atención a diferentes elementos del gobierno y la derecha de Estados Unidos, Pam Bondi, que era la fiscal general, inclusive Ron DeSantis, que era el candidato que se le paró en la primaria republicana, gobernador de Florida, vos ves a Marco Rubio, y vos ves a embajadores, embajadores en puestos clave, en la región. Todos tienen como denominador común que su terminal, o sea, su lugar de origen político es Florida. O sea, ahí se está configurando un nuevo centro de poder que tiene mucho que ver también con lo que estamos viendo en la política hacia América Latina y no solamente. Y otra cosa más para ampliar un poco el argumento. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a pensar la cuestión latina en Estados Unidos, que tiene una historia también bastante particular, con México y Centroamérica, ¿no? Y lo que vos ves en Estados Unidos es que hay una migración sudamericana cada vez más determinante. Migrantes de Colombia, de Perú, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, que esto yo creo que está bastante soslayado. O sea, yo cuando estuve en Estados Unidos en 2024, que de hecho hablamos acá, yo estuve 3 meses, y empecé a ver algo que me llamó la atención y que lo vi en Barcelona también, que es un tipo de migrante argentino que está peleando, digamos, con venezolanos, ahí el puesto de laburo informal, o sea, sin papeles, y que viene de entornos de clase trabajadora, digamos, de clase media baja, inclusive pies que no hablan inglés. Y eso a mí me llamó la atención, pero lo que te quiero decir es que empieza a haber un condimento sudamericano cada vez más fuerte. Eso cuenta una historia sobre América Latina y también cuenta una historia sobre Estados Unidos, que también dentro del trumpismo vos lo que ves es que hay posiciones clave que ya no tienen que ver solamente con Cuba, Rubio, sino cada vez más con Colombia y Sudamérica, ¿sí? O Venezuela, no solamente. O Venezuela, perdón, claro. Sí, exactamente, si se me había olvidado Venezuela. Y eso también te cambia un poco la mirada. Entonces eso te amplía un poco el mapa de la región. Y yo creo que efectivamente el lugar que tiene América Latina, no solamente en la cuestión geopolítica, recursos naturales y demás, que sería la respuesta más larga, también es súper importante lo que pasa, sí, a nivel político, cultural, ¿no? Y vos lo que ves es que desde el 3 de enero, desde la extracción, como le dicen allá, de Maduro, la captura de Maduro, también inclusive allá se respira de otra manera el vínculo con América Latina. Por más de que no es que está tan presente en la agenda informativa, pero sí el trumpismo mira a América Latina de una manera muy diferente a cómo la miraba el primer trumpismo e inclusive otras administraciones demócratas. Y eso te cambia, digo, el argumento de Verónica, digo, me parece que va para pensarlo más allá. Yo te agrego esto capaz más coyuntural, digamos, que ya me parece que hay un cambio en lo que significa América Latina para Estados Unidos, que siempre uno tendía a pensar en Cuba, México y algo más, por la cuestión migratoria. Lo que está cerquita. Y ahora se amplió. Y bueno, también Argentina cumple tu lugar. Bien, están escuchando a Juan Elman, estamos hablando de política internacional. El que primerea gana, A ver. No, yo me quedé pensando en esto de Latinoamérica, porque hay ahí un punto también, a ver, para intercambiar ideas. Sí. Hay un punto también de un cierto retroceso de Estados Unidos a nivel global, en el sentido de que de muchas de las experiencias, bueno, por ahí lo de Irán, lo del Estrecho de Hormuz, es lo más gráfico en este momento. Y América Latina siempre fue para Estados Unidos como lo del patio trasero, es una definición, pero que hace un tiempo está en disputa con China. Sí. Entonces, no sé qué opinas, pero a mí me da la impresión que el trumpismo lo que viene a hacer también es a decir, nos relajamos mucho, no estamos igual que antes, no estamos en nuestro mejor momento y hay como una cosa más agresiva hacia Latinoamérica porque es un intento de recuperar, busca recuperar ese espacio que fue perdiendo en los últimos años. No sé si no hay algo también ahí para agregar, para pensar la relación esta que a mí me parece un cambio muy grande. No sé vos, no sé qué opinás, pero teniendo en cuenta varias administraciones, es un cambio grande lo de Trump. Sí, es un cambio,
grande. A ver, con eso que decía, yo estoy de acuerdo y creo que eso vos lo podés ver tanto en los documentos de defensa nacional, de seguridad nacional, que son distintos, que tiene que ver justamente con esto. Lo ves a Peter Lamelas, el embajador, hablando sobre ¿no? lo de Vaca Muerta, China. Lo ves, está muy claro. Ahora, eso no es nuevo. Sí me parece que la novedad tiene que ver con el peso que tienen estas nuevas alianzas de la derecha. Eso sí me parece que es nuevo. O sea, el componente ideológico me parece que no es que antes no estaba, pero me parece que tiene otro lugar. Claro, tenemos amigos que gobiernan aparte, ¿no? O sea, sí, como que... tiene otro lugar el uso de la fuerza militar, que antes era capaz como amenaza o reducía ciertos lugares y ahora se amplió. Pero eso que vos rastreabas, no sé, digo, acá pensaba en cuando vino Pompeo en 2018, hizo una gira en el Cono Sur, estuvo en Chile, estuvo en Argentina también, y un poco el mensaje que bajaba era ese, ¿no? Se estaba discutiendo 5G y ahí aparecía esto, claro, ¿no? De los datos y China. Entonces, eso no es nuevo, me parece que tiene otro lugar ahora con más condimentos y esta cuestión ideológica. Pero también pensaba en un par de cosas para seguir, digamos, acá discutiendo, ¿no? A ver, algo lo que yo insisto mucho a la hora de pensar la relación entre Estados Unidos y América Latina y en este gobierno, que es mirarlo más allá de Trump y más allá del poder ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Los Estados Unidos no es un monolito, o sea, no es solamente Trump, va más allá. Un ejemplo, digamos, en toda lo que está pasando ahora entre Estados Unidos y México por el tema de la narcopolítica, que es cómo se está apuntando a ciertos políticos de Morena presuntamente coludidos con estructuras narco, vos lo que ves ahí es el Poder Judicial de Estados Unidos jugando un rol muy claro. Eso yo no lo sabía. Yo estuve en México a principios de año, me metí un poco en el tema y ahí me explicaban, me decían, mirá, esto son las carreras de los fiscales en ciertos estados, o sea, ya no es solo el Poder Ejecutivo. Claro. Son gente que para su propia carrera judicial toma casos de alto perfil, buscando narcos mexicanos, los mete con el tema de Morena, y empieza a formar parte de una discusión que, insisto, ya es Poder Judicial. ¿Sí? Los Sergio Moro, claro. Sergio Moro de Brasil. Fue súper interesante, porque dije, ok, en ese viaje yo estuve en México y después estuve en Guatemala. Yo en Guatemala estuve con Arévalo, estuve con el presidente y estuve con la mano derecha de Arévalo, que está siguiendo todo el tema. Y ella me contaba algo que a mí también me llamó mucho la atención. Me decía, con nosotros, cuando llega el nuevo gobierno, cuando llega Trump, no me lo dice de esta manera, pero me da a entender que los agarra un poco mal parados, porque al gobierno de Guatemala, Arévalo, como al gobierno de Lula, ¿sí? Después de la elección 2022, el gobierno de Biden fue muy importante, básicamente porque los ayudó a resistir los embates golpistas. El de Brasil es el caso que más miramos de acá, pero el de Guatemala fue bastante importante. O sea, Arévalo en buena medida está ahí por el número 2 de la embajada de Estados Unidos en ese momento. Y eso a mí me lo dijo el embajador en ese momento de Estados Unidos, yo lo había visto 2 años antes. Bueno, me junto con ella y me dice, mirá, nosotros quedamos un poco en bola, estoy ya parafraseando. Entonces empezamos a ver qué le dábamos, qué le ofrecíamos al gobierno de Estados Unidos para que no comernos una avanzada o alguna reacción fuerte. Entonces ahí identifican un par de cosas, o sea, el tema migratorio lo entregan claramente, o sea, empiezan a decir, bueno, vamos a colaborar en términos migratorios, hasta le ofrecen como acceso estratégico a puertos. Recordemos que Guatemala no tiene relaciones con China, tiene con Taiwán, con lo cual ellos ya sabían que tenían esa ventaja, pero le ofrecen más cosas. Bueno, me dicen, está todo bien por unos meses, después en un momento cambia el embajador, no sabemos bien qué pasó, y se nos da vuelta la relación. Y cuando ellos empiezan a investigar qué había pasado, lo que pasa es que el lobby de la derecha guatemalteca en Washington termina funcionando y terminan convenciendo a no sé quién, segunda o tercera línea del gobierno de Estados Unidos, vinculados a la política de América Latina, y los convencen de que Arévalo es un títere del comunismo internacional, entonces saquemos al embajador, pongamos uno más duro, y ahora el gobierno de Guatemala tiene a un tipo más duro en la embajada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es mucho más precario de lo que parece desde afuera. Y que a veces ni siquiera es Rubio. Rubio, digo, es un jugador de muchísimo poder, Marco Rubio. Hay que mirarlo muy de cerca. Pero hay decisiones que tienen que ver con segundas, terceras líneas que son cada vez más relevantes. Y esto que yo decía, porque Guatemala es una cosa, porque siempre estuvo el vínculo con Estados Unidos, es complejo, es intenso, es importante. Pero esto que yo decía de la migración sudamericana es importante porque
empezás a tener dentro del trumpismo jugadores vinculados a Venezuela, a Colombia, y tienen una influencia que a veces, claro, es difícil de pensarlo o de verlo, pero termina siendo fundamental y es más precario y más circunstancial, diría, ¿no? No me sale la palabra. No parte de una gran estrategia pensada, detalle a detalle. Y claro, me decía, se nos dio vuelta el embajador, y fue un movimiento súper importante, porque el embajador venía de antes y los ayudaba de alguna manera, por una campaña de lobby exitosa de la derecha guatemalteca. Que, insisto, tiene accesos a segundas, terceras líneas, y eso también moldea la política de Estados Unidos a América Latina. Y si le sumás lo que decía antes, que no es solamente poder ejecutivo, es poder judicial, digo, hay una trama que va más allá de Trump, porque digo, creo que el desafío es pensar esa relación más allá de Trump, que bueno, digo, puede ganar, puede perder, pero hay algo que sigue. No, lo puede ganar, puede perder, no, antes de irte no sé si lo ha ganado, pero no, pensando en esto que decía, sobre todo me quedé con lo del cambio del centro político, ¿no? De Florida. Sí. Y esto de otras peleas a otros niveles, lo de los fiscales también. ¿Cuánto ves que tiene que ver eso también con las reconfiguraciones en la propia derecha de Estados Unidos, pensando también más allá de Trump, ¿no? Pensando que si existe algún plan, si lo ves conectado con estas cosas. No, sí, total. De hecho, para seguir un poco el argumento, Marco Rubio es importante y hay que seguirlo cada vez más, porque ahora, una vez que pasen las elecciones de medio término, la pregunta va a ser quién va a ser el candidato republicano. Claro. Y Rubio es precandidato. No es precandidato. No, puede ser candidato o no, pero anotar se anota. Y vos decís, bueno, ¿cuál es el otro? Y es J.D. Vance, el vicepresidente. Los dos tienen pedigrees muy distintos, responden a diferentes terminales. A nivel de política exterior son casi antónimos, digamos, porque Vance, en teoría, es una persona más aislacionista, más crítico. De hecho, ahora Vance está criticando muy fuertemente al gobierno de Netanyahu, a Israel. Sí, de hecho está bastante incómodo también con Irán, con la guerra con Irán. Rubio es más un halcón, o era un halcón. Entonces, esa disputa que se está anunciando y que va a empezar a tomar más cuerpo después de noviembre, para nosotros es muy importante. Porque uno imagina que Rubio va a intentar, ¿no?, tomar el control de la agenda con un golpe como el de Maduro, que le salió bien, pues en sus términos le salió bien. Obvio, claro. Irán le salió mal. Claro. Entonces, también ahí me parece que... Bueno, y cuál es, y cierro esta idea, cuál es la única gran causa de Marco Rubio que no va a soltar, de la cual no va a poder negociar y la cual todos sienten que es el gran momento, es Cuba. Es Cuba. Entonces, digamos, hay que también empezar a mirar a Cuba con el lente de la interna republicana de cara a las próximas elecciones. Muy difícil que no pase algo. Algo va a pasar. Eso. Mirá, tengo Cuba, tengo la izquierda del DCA en el Partido Demócrata, todo tema que van a quedar, lamentablemente, pero... Si querés decirme dos palabras de eso, pero quiero saber cómo ves la selección a medio término, digamos. ¿Qué percibís? No, a ver, vi que vos hiciste la columna No, pues la vi porque estaba también armando algo. Podemos, eso tenemos que... Es para hacer un programa para charlar. Claro, cuando venía pensaba que estaba seguro que me ibas a preguntar eso, entonces íbamos a hablar de la izquierda y... A ver, yo no sé qué ves vos, pero yo no estoy tan seguro de que vaya a haber una paliza demócrata. ¿En qué sentido paliza? A ver, hace... Yo creo que Trump la tiene difícil. Pero vos sabés que yo no veo imposible un escenario donde el Partido Republicano pierda la Cámara de Representantes, sus diputados. ¿Qué es lo que se elige? Claro, estamos hablando de eso, ¿no? En el fondo. Y que conserven el Senado. Sí, es probable. A mí me da la misma impresión. Y si pasa eso... Lo que no tengo claro es, no sé qué opinas vos, es qué va a pasar, no tanto, puede perder diputados, la Cámara de Representantes, pero lo interesante ahí es ver cómo se configuran las candidaturas y qué sale. Porque por un lado en el Partido Demócrata, si se consolida la aparición de este bloque de izquierda muy amplio, con candidatos de todo tipo y color, y hay que ver también qué pasa del lado del Partido Republicano, porque se puede radicalizar un poco más. Sí, yo creo que la vía del camino la vía del Partido Republicano es más fácil de leer, digamos. O sea, la radicalización me parece que va a haber. La del Partido Demócrata es interesante, y acá podemos ya juntar esas dos cosas,
Porque, digamos, si los demócratas pierden el Senado, van a ser por 2, 3, 4, 5 peleas, ¿no? Son como muy poquitas. Y una efectivamente va a ser la de Michigan, ¿no? Donde ganó este muchacho el Sayed, del cual ustedes ya conversaron. Bueno, si efectivamente esa pelea se pierde y los socialistas democráticos, digamos, son responsabilizados por esa derrota, aunque, bueno, podemos discutir si deben serlo o no. Claro. Bueno, eso me parece que le va a sacar un poco de peso. Ahora, lo que yo creo, y esto me parece que ya podemos pensarlo más allá de Estados Unidos, es que esa ola es imparable. O sea, la ola de la cual vos hablaste hace una semana o dos es imparable primero por un tema de edad. O sea, dentro de esas primarias el voto se está convirtiendo en el mejor predictor. Estamos hablando de la ola de la izquierda dentro del Partido Demócrata, ¿no? Los socialistas democráticos. Sí. Los votantes jóvenes de izquierda hoy están votando por esos candidatos. No van a votar más por, bueno, capaz soy un poco categórico, pero lo que vos ves en los resultados es que no están no van a votar. Perdón, y es muy lógico también, digamos, es muy difícil. Muy difícil que lo van a votar el establishment demócrata. Total. Entonces, por un lado eso, la cuestión de la edad. Después la cuestión o sea, me parece que la cuestión anti-establishment o anticasta, para ponerlo en términos locales, me parece que eso es imparable. Y a eso hay que sumar otros condimentos. En Estados Unidos está mucho más fuerte, en Estados Unidos y en otros lugares también, pero pienso en Europa y en Estados Unidos ahora, la cuestión palestina. O sea, hoy no, me parece que es muy difícil pensar en un candidato o candidata demócrata que no tenga una posición firme respecto a la crítica o la denuncia del genocidio en Gaza. Por un lado y por el otro, porque del otro lado está el lobby del sionista que pone mucha plata por eso. Eso me parece imparable. Claro. Me parece imparable. Y creo capaz, y está bueno plantearlo en este espacio, digo que yo no sé si esto es el nuevo Tea Party, como le dicen allá. Creo que es muy prematuro y no sé qué forma va a tomar. También hay que... El Tea Party de los demócratas. Sí, el Tea Party fue la insurrección libertaria del 2009, que precede a Trump. Claro. Muy anti-establishment, digamos. Yo no sé si va a ser eso, pero sí me parece que hay algo de eso que es imparable. Y que tiene ese condimento anti-establishment del cual también es muy difícil volver atrás y me parece que eso sí llegó para quedarse y lo vamos a ver en diferentes lugares, porque además esto daría para más largo, pero tiene otros condimentos, tiene que ver con posiciones del establishment, tiene también que ver con los cambios en el consumo de información, que me parece que también es el gran tema. O sea, toda la discusión que está pasando ahora con este streamer Hassan Piker en Estados Unidos, que es un pibe muy popular, que tiene posiciones polémicas para muchos, para el mainstream progresista, polémicas en torno a Israel, es un tipo que habló a favor de Mao, o sea, tiene como esos recortes virales medio cancelables para la progresividad allá. Bueno, ese tipo hoy es una figura cada vez más importante por el lugar que tiene como comunicador, como articulador, como organizador de campañas. Y yo veo eso y digo, esto en esa pelea es muy fácil ver lo que están, es como China y Estados Unidos, ¿viste? Es muy fácil ver quién está ascendiendo y quién está descendiendo. Claro. Bien, me queda preguntarle por la campaña ahora, porque pensé en Die Linke en Alemania, bueno, cómo fueron estas campañas y la propia campaña del DCA en Estados Unidos. Tengo que volver. Pero tiene que volver y le vamos a dedicar todo el programa, o pedimos una hora más, ya está. Juan Elman, especialista en política internacional, anda por todos lados, Leo Len en el Diplo ahora. Juan, gracias. A ustedes, chicos, un placer. Seguimos hasta las 14. Donde estés. En todos lados. Con vos. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado rebozador Marolio 500 gramos 699,90. Puré de tomates Marolio 520 gramos 599,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Donde estés. En todos lados. Con vos. Rojo,
Bueno, mi pendiente es terminar la tesis de doctorado. Fernando de Pacheco. Muy bien, vamos con esa. No, las tesis vienen como locas. Sí. Los pendientes estamos pidiendo. Che, a ver qué dice la gente. Buen día, Círculo Rojo. Mi pendiente era verlos a ustedes por YouTube. Porque los escuchaba por radio y quería verle las caras. Así que bueno, ahí lo cumplí. Bien, nos pusimos Hasta lindos, luego. nos pusimos lindos para vos. A ver. Espero que haya puesto me gusta. Sí, obvio. Sí. Hola radio, bueno, mi asunto pendiente siempre va a ser probar ver cómo son las ciencias sociales siendo una persona que solo conoce las ciencias exactas. Mira. Venite. Está bueno. Sumate. Sumate. Y nos lo preguntamos juntos. Te esperamos con los brazos abiertos. Claro. Los que pasamos alguna vez por ahí, ¿no? A ver, creo que queda uno. Hola, amiguites del Círculo Rojo. Yo tengo 2 pendientes. Uno es terminar la tesis de doctorado, bien, que ya le falta poquito. Y el otro es ir a ver una obra de copy. Bueno, ahí podemos ayudar. Abrazos. Eso es lo que estamos regalando hoy o vamos a hacer al final. Cuando sigan mandando mensajes hasta las 14 al 1553798990 con sus pendientes, así como Cristian Castro se recibió al final, hizo la secundaria. Sí. Lo que hicieron ustedes o lo que le queda hacer. Estás escuchando El Círculo Rojo. Acompáñanos hasta las 14 en el dial, en YouTube y en Radio con Vos. Bueno, lo que decía que mientras se discute la política, si hay 2027 o no, lo decía un poco en el comentario del inicio del programa, hay gente que sigue avanzando, y por ejemplo siguen echando personas de sus lugares de trabajo. Augusto. Claro, Fernando, porque bueno, un poco lo hablabas en tu editorial. Estamos ante un gobierno que ya se percibe bastante agotado y tal vez esto como que está alentando a algunas patronales como apurarse a cumplir todos los caprichos, ¿no? Que le permite una administración como la de Milei, que claramente gobierna para ese sector, ¿no? Recordemos además el marco de la reforma laboral o contrarreforma, como decía Pablo, que aprobaron apenas hace menos de 6 meses, ¿no? Y que, digamos, por ahí los tiempos políticos en realidad ya queda como bastante lejos todo eso, ¿no? Pero bueno, está ese marco, ¿no? Para ilustrar esto, vamos a contar 2 casos de despidos que vulneran a todas luces derechos colectivos, ¿no? Uno en el sector del transporte aeronáutico y otro en una empresa estatal de la provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar con lo más reciente, ¿no? Esta semana sufrió un despido Luciano Corradi, que es empleado de la empresa tercerizada GPS, que trabaja para Aerolíneas Argentinas, y él además es delegado de su sector desde hace 13 años, elegido en el mandato más reciente por el 70% de sus compañeros. Bueno, en el derecho laboral argentino existen los foros sindicales, ¿no? Que en este contexto que comentábamos, la empresa optó por desconocer de plano, ¿no? Ayer viernes, bien temprano, hubo una manifestación en Aeroparque para denunciar este ataque antisindical y para exigir la reincorporación de este delegado, medida que fue cubierta por varios medios. Escuchemos lo que le contaba Luciano Corradi a La Izquierda Diario sobre cómo y por qué se produjo su despido. Acá hay un montón de compañeros, compañeras, sectores solidarios, estudiantes de salud, estatales, docentes, se acercaron a solidarizarse con mi despido. Yo soy delegado de los trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Fui despedido hace unos días de forma ilegal y antisindical por parte de la empresa GPS, que es la tercerizada más grande de Aerolíneas Argentinas. Lo que buscan son 2 cosas: es descabezar a la organización, atacar a los delegados, para después avanzar con despidos masivos, para después avanzar con seguir destruyendo las condiciones de trabajo que ya de por sí son inhumanas en los tercerizados. Y además, lo que no nos perdonan es que nosotros estuvimos en la primera fila defendiendo a Aerolíneas Argentinas. En el 2024, cuando la quisieron privatizar, cuando la quisieron destruir los tercerizados, no lo dudamos, nos pusimos al frente de la lucha junto con los compañeros efectivos, evitamos que la privaticen. Por eso nosotros lo que decimos es que Aerolíneas Argentinas se defiende. Bueno, escuchamos a Luciano Corradi, delegado aeronáutico despedido de la empresa GPS, señalando este objetivo central que tiene la empresa de desorganizar sobre todo, ¿no? Y él también cuenta la relación que tiene su despido con la defensa de Aerolíneas Argentinas y los pasos a seguir en la pelea por su reincorporación. Que no tiene que haber ni una familia en la calle, que tienen que reincorporar no solo mi reincorporación, sino todos los despedidos que siguen exigiendo la reincorporación de la primera tanda, y no tienen que haber más despidos en este país. Este gobierno que destruye, que pone en el directorio de Aerolíneas gente que quiere destruir Aerolíneas Argentinas, que se caga en nuestra soberanía, que lo demostró con la ley de tierras, que le salió para atrás, no le da para poder seguir haciendo estos ataques. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias con todos mis compañeros, mis compañeras y con todos estos sectores solidarios que hoy estamos en el aeropuerto, demostrando que vamos a ir escalando en las acciones hasta que
llegue la reincorporación. El día martes, a las 18 horas, acá en el Aeroparque, en el puesto Eco, vamos a hacer un acto solidario donde van a venir un montón de sectores. Ya confirmaron su presencia sindicatos aeronáuticos muy importantes, como APA, como ATE, ANAC, y han dado el apoyo, no solo a esos sindicatos, sino también a TEPSA, que es el sindicato de los controladores aéreos, y infinidad de compañeros y compañeras efectivos. Bueno, fuerza hay y bronca hay abajo. La vamos a pelear hasta el final. Bueno, me parece, aparte de todo lo que cuenta de esta denuncia y de cómo va a seguir la lucha, la disposición a pelear, que hay un síntoma interesante, ¿no? De cómo está cambiando el clima social, que se percibe en la simpatía y apoyo que encuentran en protestas como esta de ayer en el Aeroparque. Escuchemos, por ejemplo, los testimonios de pasajeros, y lo podemos ver en videos si están mirando YouTube, que le dieron en La Izquierda Diario pasajeros en Aeroparque. Me parece genial porque la gente no tiene por qué quedarse sin trabajo y quedarse en la calle, más en los tiempos difíciles que estamos teniendo ahora en el país. Es un delegado que además hace más de 13 años que fue votado por los trabajadores y bueno, la empresa lo despide por defender sus derechos, por organizarse. Está perfecto, si no defendemos lo nuestro, ¿quién nos va a defender? No, me parece bien, ¿no? La protesta es libre e independiente, es derecho de cada ciudadano de defender su puesto de trabajo que les dé el sustento diario para que puedan, sustentar su vida, ¿no? Y tienen todo el derecho de pedir lo que es justo para ellos. Me parece legítima. Creo que tenemos que conservar las fuentes de trabajo. Me parece importante, hay gente que hoy está pasando mal y no llegamos a fin de mes. Yo en este caso viajo por trabajo y bueno, se presenta esta situación lamentable para los que viajamos, pero en realidad, bueno, es muy legítima de parte de los laburantes, de parte de los trabajadores. Y me parece excelente que toman estas medidas, más que nada como para poder apoyarse entre todos con la situación que se está viviendo en el país. Me parece que... Che, la Nación Más nunca encuentra de estos. Viste, qué mala suerte que tienen. Solo encuentran de los otros. Nunca se lo cruzan. Qué raro, ¿no? Pero La Nación Más es... Me parece un gran síntoma, che. Y aparte, bueno, acá me recordaba Diego, Marilina Bertoldi resintió cuestiones de esta... Sí, justo estaba por viajar y subió en su Instagram todo. Sí. Así que bueno, y para cerrar les cuento también otro caso, ¿no? A destacar, que es el de las obreras del astillero Río Santiago en Ensenada. Son Victoria Lago y Verónica Giraldi, que ambas atravesaron situaciones graves de violencia de género que afectaron su salud y su vida familiar y laboral, lo que les planteó, por supuesto, tener que reorganizar sus vidas en cuanto a tareas de cuidado, teniendo en cuenta que se tienen que manejar con recaudos, protecciones perimetrales de por medio, ¿no? Bueno, la empresa no solamente incumplió protocolos propios que debería haber promovido para acompañamiento a estas obreras, y no solamente desconoce legislaciones como la ley Micaela, sino que encima despide a estas trabajadoras, ¿no? Por ausentismos, supuestos ausentismos, sin considerar el contexto que atraviesan, ni la documentación que respalda y justifica estas ausencias, ¿no? A Victoria Lago la despidieron en enero, hubo varias asambleas en el astillero por su reincorporación, y en un récord de cinismo, Verónica Giraldi recibió su telegrama de despido el mismo 3 de junio, cuando se preparaba para movilizar contra la violencia machista en el día del Ni Una Menos, ¿no? Bueno, el hecho de que la astillero... Recordemos que es estatal. O sea, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires... Depende de la provincia de Buenos Aires. Podría tomar una resolución, no es que esté chin, digamos, ¿no? Me parecía importante por eso, a eso quería ir, porque el hecho de que el astillero las deje sin salario ni obra social para continuar tratamientos profundiza la vulnerabilidad, ¿no? De Victoria y Verónica y de sus familias. Están recibiendo, lógicamente, un importante apoyo de organizaciones y referentes del movimiento feminista, pero lo que vos decías, ninguna respuesta por parte del directorio de la empresa ni del gobierno provincial de Axel Kicillof, salvo un desalojo con policía bonaerense a la CAMPE que estaban realizando en Plaza San Martín de La Plata para visibilizar la situación hace unos 10 días, ¿no? Ahí hay ministerios, que se entienda bien esto, Claro, hay ahí hay ministerio de las ministerio mujeres, hay programa de género, hay todo lo que se ve, toda propaganda sobre ese tipo de cosas. Hay de todo, ahí está todo, digamos. Empresa estatal que depende directamente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y por ende de las decisiones de Axel Kicillof, ¿no? Así que bueno, insólito. Vamos a seguir en los próximos programas la evolución del conflicto por la reincorporación de estas obreras del astillero Río Santiago. Es importante poner el foco ahí donde las empresas saben que, apuntando a referentes en lugares de trabajo, están atacando derechos colectivos. Lo escuchaste en El Círculo Rojo. 89.9 Radio con Vos. ¿Tenés una alarma para tu empresa pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio es calidad y al precio justo. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Supermayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Sé lo que estás pensando. Otra vez las compras con mamá y papá. Pero esta vez es diferente. Porque en Vital hay juguetes para todas las edades. Así que avisales que esta vez querés ir vos, porque no te vas a aburrir. Este mes de la niñez, aprovecha las 3 cuotas sin interés en todo juguetería. Te esperamos en familia. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Estás escuchando Radio con Voz 89.9. El Círculo Rojo. Sábados de 12 a 14 en Radio con Voz. Tuvimos mucho política internacional, así que Sí. ahora vamos a ver cómo se meten acá. Vienen de afuera y se meten acá, por ejemplo, Peter Lamelas. Diego. Sí, vamos a hablar del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, es el nombre. Ese nombre, por favor. Que el otro día, ya venía hace varios días comentando, pero en la reunión de la AmCham acá en Buenos Aires, se fue con todo contra esta empresa, de esta cooperativa de agua y luz de Neuquén, la CALF. Paréntesis, tampoco es que son una cosa de loco, porque en su momento nos recordaba hoy un oyente neuquino que le quisieron cortar la luz a las fábricas recuperadas. Le cortaron la luz a las fábricas recuperadas, Anón, etcétera, en Neuquén. Pero bueno, ellos dijeron, vamos a comprarles unos servidores a Huawei, que... Otro paréntesis, Huawei es barato porque es muy agresiva la política china para lograr quedarse con el 5G y servidores, son servidores gigantes los que exportan, así que bueno, también ahí hay una cosa de aprovechar la oportunidad. Tampoco vamos a decir que los chinos son Claro, no sé, una joya. claro, cada uno tiene su parte, pero Lamelas dijo, no muchachos, no, ya suficiente, paremos acá porque ahí está Vaca Muerta, y empezó a amenazar diciendo directamente cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA, hablando de Huawei, es todo controlado por el Partido Comunista Chino, son todo comunistas. Esto no vale y tampoco va a ayudar a traer inversiones extranjeras a Vaca Muerta. O sea, ahí la amenaza fue... ¿Ustedes quieren plata? Bueno, hacen lo que nosotros queramos. Aparte, los datos de las empresas estadounidenses los controla el pueblo. Sí. Claro. Están bajo control obrero, digamos. El acuerdo que hicieron con Starlink para dar acceso a una buena parte de las provincias argentinas no va a beneficiar a Elon Musk. Y Aparte, cero invasión de la privacidad de las empresas estadounidenses. No, claro. Acá por eso. Pero esto me interesó el tema, me interesó el cruce, porque es como una muestra descarada de algo que no es nuevo en Estados Unidos, un poco lo conversábamos con Juan Elman hace un rato, pero que me hizo acordar a una vieja política estadounidense, que es la de la diplomacia del garrote, que viene de allá del 1900, que empezó con Roosevelt, no el de la Segunda Guerra Mundial, sino el primero, Theodore Roosevelt, que dijo, mira muchachos, acá vamos a negociar simple, vamos a ir con todo y el que no acepta lo que nosotros queremos, garrote. Esto en nuestro continente es bastante, se conoce bastante, hay que ir... Lo vamos a... República Bananera viene justamente de ahí, de cuando la empresa estadounidense de frutas iba a cualquier país y daba un golpe, por ejemplo en Honduras, Claro. por ejemplo... La United Fruit. La United Fruit, para decir, yo acá controlo el mercado. Me interesó también que tiene que ver con el canal de Panamá. Ustedes dijeron, a ver, Venezuela, lo sacaron se lo llevaron, secuestró al presidente Maduro. Bueno, en 1902 Estados Unidos bloqueó Venezuela, justamente para lograr acuerdos comerciales. A ver, es una vieja tradición de Estados Unidos que también se da en otros lugares del mundo, por ejemplo, amenazando a los países de Europa si construyen un gasoducto, el Nord Stream 2, que llevaba petróleo, gas ruso. ¿Por qué? Porque beneficiaba el gas de Estados Unidos. Y en varios lugares, a mí me interesa lo que pasa en África, porque en África, como la extorsión ya no es tanto de inversiones, tiene que ver con te doy acceso a crédito de los organismos internacionales a muchos países de África. Nosotros estamos viendo medio una combinación de todo eso en la actualidad latinoamericana. Hace poco el nuevo presidente colombiano dijo, yo vuelvo a estar con ustedes y
firmó un acuerdo el miércoles mientras temblaba todavía y todos intentaban recuperar en Colombia de lo que fue el terremoto. El presidente rápido estaba firmando un acuerdo para combatir el narco, otra de las grandes excusas para meter la influencia estadounidense. ¿Por qué es interesante lo de Vaca Muerta? ¿Por qué hay que retomar estos debates? Porque el gobierno de Milei obviamente está abriendo todas las puertas para que Estados Unidos logre, no necesita ni garrote para quedarse con gran parte de la Argentina, que es algo que venimos charlando, pero siempre es bueno recordar que cuando se debate la cuestión de independencia nacional, cuando se debate la cuestión del desarrollo de un país, cuando se debate todo esto que en muchos casos comentan varios candidatos, lo que hay que debatir realmente es cómo rompemos esta relación, que a veces es con garrote, pero a veces es con amenazas. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Acompáñanos hasta las 14 en Radio con Vos. A ver las recomendaciones. Primero, una cosa muy cortita, le agradezco a Franco Torcha, me invitó a ver Manifestum, que está en la sala Casa Cubierta en el Teatro San Martín. Una locura. Está él con Marilú Marini, los dos en el escenario. Una cosa completamente anticlimática para esta época. Teatro, textos, reflexiones sobre el amor, el cuerpo, el sexo. Alucinante. Nada, termina nada, no cero. Una hermosura, realmente una hermosura. Fui sin saber de qué se trataba, fue una sorpresa espectacular. Está hasta mañana, espero que igual vuelvan a reponer. La recomendación igual que les quiero hacer ahora es una autorrecomendación. El sábado que viene, 22 de agosto, voy a estar en la ciudad de Neuquén, voy a estar en la Casa Marx. ¿No venís? Vamos a hablar, no voy a poder venir. Vamos a hablar de las derechas, de la batalla cultural. Obviamente vamos a hablar mucho del movimiento feminista, porque esta charla en Casa Marx junto con Pani Rosas en Neuquén es hacia el encuentro que va a ser en Córdoba, el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades. Así que bueno, la gente que está por ahí cerca de la ciudad de Neuquén, sábado 22 de agosto, 16 horas en la Casa Marx, en la calle San Luis 820. Bueno, cargadito el programa de hoy. Yo voy agradeciendo mientras Augusto va buscando a ver quién se lleva regalitos. A Alejandro Barrero, la operación técnica, dale gracias. A Matías Jaibañer en el streaming, gracias Mati. Gonzalo Becerra, community manager de la radio. Producción y coordinación de aire, Lía Malcón y Diego Estilo. Paola Caruso en redes, desde lejos pero siempre cerca. Y Pablo y Bellita de todo un tema para el equipo del Círculo Rojo. Le agradecemos a Pablo que nos hizo un informe de cómo está ubicado el Círculo Rojo en la programación del fin de semana. Bien, ¿no? Increíble. Sí. Muy bien. Es un afano, deténganlo. Sí. Es un afano, deténganlo. Pero capaz que hacemos algo público, loco, viejo, bro. Córranse. Bueno, bien. ¿Quién se lleva regalos? Libro, Conocer o Parecer, es para Romina. Romina, tu DNI termina en 176. La ofensiva ultraconservadora para Omar, DNI termina en 753. La obra de Le Frigó, vas a ir a verla, Ezequiel, tu DNI termina en 534. Los que tienen libro pasen por la radio, Humboldt 1477. Y mañana domingo vayan al YouTube de La Izquierda Diario. ¿Qué puedo saber? Invitada Julieta Lazo. Espectacular. Chivo, mira. Y recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita y que tengan una buena semana. En minutos empieza El que las hace las paga. Reproduzcan la información. Háganla circular por WhatsApp, por Instagram, por X, por Twitter, contándoselo a un amigo. Manden copia a sus contactos. 9 de